Bueno, muy buenas noches a todos nuestros asistentes el día de hoy a esta sesión académica internacional. Bueno, les damos la bienvenida y les agradecemos por estar aquí. Sabemos que, pues, obviamente todos tienen sus agendas y, pues, estar aquí en una clase a las 8 de la noche, cuando, pues, ya está cansados después de todo el día, es algo difícil, pero, pues, se los agradecemos. Y la verdad no los vamos a dejar mal porque hoy tenemos planeada una sesión académica internacional bastante interesante que pues seguramente como ya vieron en el video ya más o menos saben de qué se trata, pero pues igual, este, creo que va a ser algo muy interesante para todos aquellos que estén aquí. Y pues bueno, solo para recordarles que al final de la sesión se va a abrir el chat para que puedan hacer sus preguntas, para que las vayan anotando. Y igual se les va a pasar el enlace de asistencia al final de la sesión. Igual tenemos una sorpresa que igual se dará al final de la sesión de la mano del doctor Uriel Barraza Muñoz y del doctor César Ochoa, claro, que va a ser nuestro ponente el día de hoy, sobre el lanzamiento del programa de nuestro próximo diplomado de microbiota. Pero bueno, sin más por el momento, les voy a presentar a nuestro ponente, que la verdad es uno de los mejores profesores que hay en MedScientific, es el doctor César Ochoa Martínez. Él es un médico investigador y especialista en medicina interna, endocrinología y medicina cardiovascular, con un doctorado en investigación de diabetes y obesidad en el Instituto Nacional de Salud y en el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades del Sistema Digestivo y Riñón. Es autor de diversos libros como Microbiota intestinal y su implicación en las enfermedades metabólicas y no metabólicas del 2021 y El manejo clínico de la obesidad en 2024, entre muchos otros. Pero bueno, sin más, por el momento, doctor, le dejo a a su público. Ok, bueno, de antemano es un placer estar aquí con ustedes esta noche del día de hoy. Agradezco, como siempre, a MedScientific por esta oportunidad. Realmente creo que vamos a hacer algo que de alguna manera es un poquito diferente a lo que probablemente en otras ocasiones hemos manejado. Y a lo que me refiero sobre todo es la posibilidad de discutir información sobre todo, perdone, información sobre todo relevante con lo que en su momento pues se ha discutido acerca de algoritmos pues para lo que es el manejo de la obesidad. De alguna manera voy a tratar de discutir, desafortunadamente a veces por cuestiones de tiempo, por cuestiones de tiempo en otros eventos, en otras presentaciones no nos permite tomar el tiempo suficiente en muchas ocasiones para poder, am, de alguna manera, pues discutir esto con más calma o ver acerca de cómo la evolución histórica de los fármacos han tenido una influencia muy importante en todo esto. ¿Ok? Bueno, perfecto. Ya definitivamente creo que no puedo pasar por alto, ¿no? Que recientemente fue el día del médico, definitivamente, probablemente hay también otros profesionales de la salud, pero en el caso de que la mayoría de ustedes sean, pues, y algunos de ustedes ya médicos graduados o médicos aspirantes, creo que lo más importante siempre en la vida es saber que esta profesión, ya en su momento lo dijo el doctor Salvador Subirán Anchondo en el año de 1996, uno de los íconos de la educación médica en México. Y él lo dijo en su momento, que he sido médico, soy médico y lo será hasta el último día de mi existencia. He amado con pasión a la medicina, cuya íntima naturaleza es la de servir. Y es prácticamente lo que de alguna forma, pues es parte de nuestra vida, ¿no? El que de alguna forma nos involucremos en esta profesión, sabemos que lo más importante es que debemos de servir a nuestros semejantes y en nuestra función es tratar de darles pues una mejor calidad de vida y sobre todo hacer que ese individuo que de alguna manera tiene algún problema pues se sienta mejor. Bueno, también quiero aprovechar la oportunidad. Recientemente, pues mi madre pasó a mejor vida en octubre 6 del 2024 y quiero realmente dedicar esta charla a ella. Yo creo que es interesante porque ella murió el día 16 y el día 17 yo ya estaba dando una presentación perdón, en Guadalajara. Pero creo que de alguna manera es la forma como nuestros padres quieren que nosotros seamos, ¿no? Que lo que de alguna manera ellos nos permitieron ser en la vida, quieren que continuemos con ese legado. Yo creo que es una de las formas más lindas de poder honrar a nuestros padres, de alguna manera haciendo lo que de alguna manera ellos vieron, lo que nosotros hemos hecho a través del tiempo y lo que han creado sobre todo con con su tenacidad, como aquí lo digo. Que Bueno.
Ya saben que esas son mis credenciales, no vamos a perder más tiempo ahí. Y básicamente la intención del día de hoy es discutir información en relación con los algoritmos como un excelente aliado en el manejo del sobrepeso y la obesidad. Ah, quiero empezar esta charla de esta manera. Muchas ocasiones nosotros preguntamos por qué seguimos de alguna manera insistiendo en hablar de todos esos problemas que tienen, que tienen de alguna manera situaciones pandémicas o en un momento dado endémicas. El detalle es que si ustedes observan en esta publicación muy reciente, ¿ok? Donde habla qué países son los más saludables, ustedes pueden ver que de alguna manera, desafortunadamente, México está pues en una posición que no es muy satisfactoria. Cuando vemos cómo de alguna forma nos comparan con otros países, como definitivamente, esto nos da a entender de alguna forma cómo realmente todos los problemas médicos, la forma de la calidad de vida de los individuos, pues desafortunadamente nos pone en una situación bastante comprometida. Y desafortunadamente la obesidad, tanto como la diabetes y otras enfermedades, pues son parte de este gran problema que nosotros tenemos al estar entre los primeros lugares, sobre todo en estas enfermedades. Cuando vemos que de alguna manera países que, como en el caso, por ejemplo, de Brasil, que están incluso técnicamente tienen una mejor calidad de salud que nosotros, pues realmente habla de que estamos en una situación bastante comprometida. Por supuesto, no nos podemos comparar con países como India, Sudáfrica, que sabemos que de alguna manera, desafortunadamente, las situaciones de insalubridad, las situaciones de las que estén sobrepobladas, pues es realmente importante. Pero pueden ver ustedes que otros países que también tienen una población o una muy grande, como es el caso de China, pues realmente no están, pues sí, no pueden competir con países como Singapur, Japón, Suiza, pero definitivamente pues no están tampoco en una situación tan alarmante como el caso de nosotros o otros países. Entonces, esto realmente nos lleva a reflexionar que de alguna manera nosotros no podemos dejar de luchar para tratar de controlar todas estas enfermedades crónicas no transmisibles. Y desafortunadamente, como les digo, la obesidad y la diabetes son las que de alguna manera han comprometido más, sobre todo al país nuestro. Bueno, entendiendo esto, también quiero tener la oportunidad y les hago presente que ya la publicación del manejo clínico de la obesidad ya es un hecho. Es un hecho que este libro que hemos anunciado múltiples ocasiones, pues ya realmente ya está disponible. Y aquí les muestro, o sea, aquí el día de hoy me llegó aquí a Los Ángeles, California, me llegó uno de los primeros libros que fueron impresos para su publicación. Este es un libro que, como ustedes pueden observar, pues realmente trata de marcar algo muy importante en cuestión de manejo clínico de la obesidad. Y lo que también les puedo indicar que es definitivamente una de las primeras referencias realmente hechas en México por autores mexicanos, pero también involucra referencias tanto de Centroamérica como de Europa. Pueden ustedes observar que es un libro que tiene múltiples avales, no solamente el Colegio de Medicina Interna, sino múltiples colegios, asociaciones, de alguna manera avalaron esta publicación. Y el avalar una publicación no es solamente que te pasen un logotipo, simple y sencillamente el grupo debe de estar involucrado e independientemente de eso, ellos deben de ver que el libro realmente cumpla con ciertos criterios acorde, sobre todo a los postulados de cada uno de estos colegios o asociaciones. Bueno. Pero siempre nosotros nos hemos preguntado que por qué es tan difícil abordar, manejar y controlar la obesidad como un problema médico crónico. Si ustedes realmente lo ven, creo que yo no me cansaré de decirles que nosotros definitivamente el simple hecho de ver a las personas con las que estamos lidiando, pues ya tenemos un diagnóstico en sí. O sea, realmente la obesidad es una de las pocas enfermedades que solamente el hecho de ver al paciente inmediatamente nosotros diagnosticamos. ¿Y por qué me digo? Porque hay otras enfermedades que vemos que pudieran tener las características primarias de una enfermedad, pero podemos estar equivocados. En el caso de obesidad, pues realmente no hay ninguna duda cuando vemos a las características morfológicas del paciente. Entonces, uno de los problemas más importantes que se ha visto a través del tiempo y de esta enfermedad es que definitivamente nosotros todo el tiempo estamos empezando a comer. Independientemente de eso, que podamos tener o no un control, nuestra mente por alguna razón siempre tiene esa tendencia. Y es algo que es importante porque definitivamente si nosotros no controlamos algunas de estas necesidades, pues definitivamente al tener una vida sedentaria y en un momento dado no tener un conteo adecuado de calorías, pues esto nos puede llevar a lo que de alguna manera ha constituido este problema tan importante del sobrepeso y la obesidad. Bueno, tradicionalmente la obesidad siempre se ha definido como un aumento o incremento de la grasa corporal, pero realmente esto no nos dice mucho al respecto.
Cuando nosotros vemos lo que al final de cuentas se ha de alguna forma elaborado en cuestión de la definición de la obesidad, se dice que es una enfermedad crónica recurrente multifactorial neuroconductual, en la que un aumento de la grasa corporal promueve la disfunción del tejido adiposo y fuerzas físicas de masa grasa normal, lo que de alguna forma va a resultar en consecuencias metabólicas adversas, biomecánicas y psicosociales para la salud. Pueden ver ustedes que definitivamente este proceso, estas consecuencias son lo que nosotros conocemos como complicaciones de la obesidad. Y definitivamente hay grupos que se han atrevido a decir que existen hasta 200 problemas que pudieran estar asociados a un sobrepeso o la obesidad. Hay gente que habla de 75, 50 complicaciones. Independientemente el hecho de tener unas cuantas complicaciones que puede conducir a problemas importantes, yo creo que nos da a entender a nosotros que es un problema de salud realmente que debemos de hacer algo al respecto. Entonces, muchas ocasiones es común que llegue el paciente con nosotros y nos diga, ¿sabe qué, doctor? Este, tengo un evento y necesito bajar 20 kilos en las próximas 2 o 3 semanas. O sea, teóricamente eso es imposible. Imposible por muchos aspectos. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos realmente cómo de alguna manera se ha generado ese aumento, ese aumento de peso en el individuo, tiene que ver con lo que prácticamente está definido en esta diapositiva donde la doctora Sapelnit definió que nuestro peso es realmente un reflejo de toda nuestra vida y nosotros sabemos que es realmente eso, la forma como hemos vivido, incluido nuestro estado de ánimo, gente que de alguna manera está deprimida pues tiende a comer más, nivel de actividad, si en un momento dado no hacemos ejercicio, tenemos una vida sedentaria, entorno de vida, estrés, metabolismo, la genética no puede quedar afuera y la calidad del sueño y la calidad de la dieta. Prácticamente de alguna manera lo estampó de una forma realmente tan brillante que no hay duda al respecto cuando nosotros vemos que un individuo ha ganado una cantidad importante de peso, no en 1 o 2 o 3 años, sino en un promedio probablemente de 10, 15 o 20 años, lo que de alguna forma esto habla que nosotros tenemos que luchar contra esa adaptación que ya el organismo tiene de ese sobrepeso y obesidad. Ahora, es muy importante porque yo digo a las personas, uno de los aspectos más simples de entender qué ha pasado con nosotros en sí, es cuando de alguna manera tú ves una foto que tienes hace 20 años y posteriormente te tomas otra foto. Realmente esa evolución o lo que ha pasado con nosotros se refleja en esas dos fotografías, donde pueden ver que de alguna manera las personas tenían podemos decir, un índice de masa adecuado, pero al paso del tiempo, todos esos procesos que de alguna manera hemos discutido, desafortunadamente implican que el individuo pues tenga un incremento en el peso, lo que de alguna manera va a estar aunado a los diferentes aspectos y por supuesto las múltiples causas que también de alguna manera se han definido en cuestión del sobrepeso y la obesidad. Ahora, esto no está exento. Y yo creo que cuando nosotros vemos este tipo de publicidad, de alguna manera nos habla realmente de que hay situaciones que probablemente la gente piense que ya son normales de los individuos. ¿Quién de ustedes se iba a imaginar que Barbie, una muñeca que tradicionalmente ha representado la belleza, ha representado de alguna forma el que una persona esté completamente fitness, de alguna manera puede también tener un proceso que realmente ha afectado a la población y de alguna manera pues estén ahora, como pueden observar ustedes, este, creando este tipo de muñecos, lo que puede de alguna forma tener un mensaje de doble sentido, donde se le puede hacer creer sobre todo a las poblaciones jóvenes que de alguna manera es aceptable tener este incremento, este exceso de peso con muchos de los casos, ¿ok? Entonces pueden ver ustedes que son muchos factores, ¿no? Y desafortunadamente la mercadotecnia es uno de los aspectos más importantes que ha tenido una influencia tan vital en este incremento del sobrepeso y la obesidad en los pacientes. Entonces, cuando nosotros vemos históricamente qué ha pasado en el tratamiento farmacológico para el sobrepeso y la obesidad, y específicamente hablando desde el año de 1998 al año 2024, pueden observar ustedes, probablemente la mayoría de la gente que está en la charla, pues son personas muy jóvenes, pero pueden ver ustedes que de alguna manera hay medicamentos, o sea, hay medicamentos aquí que ustedes pueden observar que algunos de ellos pues realmente ya desaparecieron completamente, pero podemos ver que algunos de ellos se siguen manteniendo, como es el caso, por ejemplo, el caso perdón, del dientropropión, del Masindol, de la fentermina, como pueden observar ustedes, pero una gran mayoría de estos productos pues realmente ha desaparecido del mercado. Un producto que en su momento fue muy popular fue su sibutramina,
También la famosa combinación del famoso fen-phen, fue la combinación de fentermina con fenfluramina, que fue un producto que también fue retirado del mercado en su momento. Muchos de los productos que de alguna manera fueron aprobados en algún momento, pues han sido retirados del mercado. Y como les digo, es muy interesante porque a pesar de eso, vemos algunos productos como el caso de fentermina, Masidol, que probablemente son de los que más ustedes pudieran tener ahorita conocimiento, que de alguna manera se han mantenido. Posteriormente, si ustedes observan, vean, ya aquí en un momento dado en el año 2010 o antes del año 2000, observen, ya el número de medicamentos que de alguna manera pues fue creciendo, pero donde de alguna manera se había determinado sibutramina, pero también hay otro producto que fue muy popular en su momento que fue Ribonoban. Algunos de ustedes, por supuesto, creo que escucharon hablar de combinaciones de la norepinefrina con la triotonina, un producto que fue retirado recientemente del mercado, y algunos otros productos que en algún momento trataron de ser utilizados como tiacelodonas para el manejo del sobrepeso y la obesidad. Pero también podemos ver que hay productos como Orlistat, Carbosa y algunos aciógenos, pero definitivamente cuando nosotros observamos, en este caso, lanfepramona, clobenzoresben, propores, fentermina, mansidol, son productos que se han mantenido. Entonces, es interesante, ¿no? Porque realmente la evolución de los tratamientos, pues de alguna manera ha habido productos que han tenido, que en su momento demostraron resultados muy importantes, como fue el caso de ribonoban y cifotramina. En su momento, ribonoban se pensó que pudiera ser probablemente la píldora mágica porque realmente los resultados eran sorprendentes. Pero al final de cuentas, problemas relacionados con el producto y eventos secundarios importantes hicieron que se retiraran del mercado. Hay algo muy interesante que aquí quiero retomar. El año pasado, por ejemplo, en México hubo un suplemento que estaba en las redes sociales que tenía realmente un resultado muy, muy importante. Los pacientes que compraban o las personas que compraban ese suplemento bajaban de peso. A alguien se le ocurrió hacer un examen de ese producto y se dieron cuenta que tenía sibutramina, que es un producto que está retirado del mercado. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando de alguna manera vemos productos que están actuando de una forma mágica porque pudieran de alguna forma tener acceso a estas sales que han sido retiradas del mercado. Pero aquí, de alguna manera, les muestro lo que probablemente está en estos momentos disponible, sobre todo en México. Si ustedes pueden ver, dentro del grupo de los productos centrales, que también se conocen, o sea, que tienen una acción central o una acción catecholaminergica, los productos que están disponibles en México es anfepramona, clobenzores, fenpropores, fentermina, macindol, liraglutida y la combinación de naltrexona, bupropión, ¿ok? Ahora bien, ustedes pueden observar que también existe semaglutida que está aprobada en Estados Unidos para diabetes y para diabetes obesidad. Semaglutida en estos momentos en México solamente está aprobada para ser utilizada con pacientes para diabetes. No está aprobada por COFEPRIS para el uso o indicación, no tiene la indicación para el sobrepeso o la obesidad en estos momentos en México. En Estados Unidos y otros países sí lo tienen. El caso de tirzepatida, que fue un producto que fue aprobado por la FDA en noviembre 8 del 2023, es un producto que está aprobado en Estados Unidos para el uso de diabetes y obesidad, pero no está aprobada por COFEPRIS en México ni para diabetes ni para obesidad. En un momento dado, si ustedes, por ejemplo, pasa que han tenido accesibilidad o alguien le está de alguna forma promoviendo tanto tirzepatida como semaglutida para sobrepeso y obesidad, técnicamente en COFEPRIS no están aprobados. Ahora bien, no quiere decir que el producto no pudiera ser real, pero yo les diría que hay que tener mucho cuidado, porque en muchas ocasiones, como en su momento se fui yo también el año pasado hubo una escasez de semaglutida y en México hubo venta de semaglutida que fue clonada y esos productos o esas plumas que se compraban o se distribuyeron, que fueron clonadas, no tenían semaglutida, tenían insulina, lo que de alguna manera pues realmente pues mostraba efectos en el paciente. Si le hubieran puesto agua destilada, pues de nada hubiera servido. Pero el grupo o la persona o los individuos que las clonaron le pusieron insulina y tiene un efecto de alguna manera, no semejante, pero de alguna forma parecido a lo que es semaglutida. Entonces, es muy importante para ustedes que recuerden eso. Algo que también les quiero comentar de tirzepatida es que tirzepatida fue un producto aprobado por la FDA incluso mucho más rápido que
la aprobación de las vacunas para COVID o para SARS-CoV-2, para COVID-19 en su momento. Fue un producto que fue aprobado en un tiempo, podríamos decir, récord por la FDA para ser utilizado para los pacientes con sobrepeso y obesidad. Entonces, entendiendo algunos de estos aspectos es muy interesante. Esta es una revisión que fue publicada, como pueden observar ustedes, en julio 22 del 2024. Y cuando se habla de los medicamentos para la obesidad, pueden ver ustedes que de alguna forma los productos que siguen teniendo una implicación importante en el manejo de nuestros pacientes, pues es la fentermina con el topiramato, la naltrexona con el bupropión y definitivamente los de la nueva ola que son conocidos como los agonistas del receptor de GLP-1. Por supuesto, liraglutida, semi-tirzepatida, que cada uno tiene sus características específicas, que si tengo oportunidad lo tocaré brevemente. Pero aquí hay algo muy interesante. México, a pesar de que tiene fentermina y topiramato como medicamentos simples, es un producto que no está, perdón, que no está aprobado en México como combinación, como tal. Está aprobada la combinación de naltrexona más bupropión, ¿ok? Pero la combinación que también existe, perdón, en este caso, de fentermina y topiramato, que se maneja en algunos otros países, no está aprobada. Lo que sucede que en México, pues, de alguna manera, los médicos, pues, prescriben fentermina y topiramato y le dicen al paciente que se tomen 2 pastillas. Algo muy interesante que hasta el momento no se ha podido explicar es por qué razón cuando el producto se da en una sola toma, como está aprobado en Estados Unidos, una sola pastilla, vamos a decir, tiene una respuesta mucho más efectiva que cuando el producto, por ejemplo, se da separado, como en el caso de cuando nuestros colegas en México lo prescriben. O sea, realmente nadie, desde el punto de vista científico, ha tenido realmente han podido de alguna forma explicar por qué pasa esto. Tú dirías, "Pues, son 2 medicamentos que trabajan, ¿no? Ok, van a trabajar juntos, pero por alguna razón, la sinergia cuando los productos están condensados en un solo producto, pues trabajan de una forma mucho más importante. Entonces, recientemente también los invito a que lean las guías mexicanas de práctica clínica para el manejo de sobrepeso y la obesidad que fueron publicadas. Pues estas fueron elaboradas por la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y fueron publicadas en el Current Obesity Reports en octubre 2 del 2024. Una de las cosas que realmente, por supuesto, el grupo de endocrinólogos, de alguna manera, pues siempre han enfatizado la importancia del uso de agonistas receptores GLP-1 para el manejo del sobrepeso y la obesidad. Pero algo que también marcó un cambio muy importante es que el grupo ahora, dentro de sus recomendaciones, indican que fentermina, un producto que tradicionalmente ha sido utilizado a corto plazo por 3 meses, ellos dicen que en base al precio y a la disponibilidad del producto, fentermina es un producto que se pudiera indicar por 6 meses o probablemente más tiempo. Ahora, les voy a comentar algo. Hay antecedentes de que fentermina ha sido utilizada en algunos grupos hasta por más de 20 años, lo que realmente no lo hace un producto a corta duración. O sea, realmente hay evidencia muy importante de que productos como fentermina pueden ser utilizados a largo plazo, aunque su indicación primaria dice que es a corto plazo. Y esto es algo que marca un cambio muy importante publicado por las guías mexicanas de práctica clínica para el manejo, donde indican que fentermina puede ser utilizada por 6 meses. Entonces, entendiendo esto, creo que es importante para nosotros siempre tocar lo que es la situación de la prevalencia de la obesidad. ¿Y por qué les digo? Porque de esa manera pueden entender ustedes por qué la importancia de este tipo de charlas. Ustedes pueden observar que se habla que para el año 2035 habrá aproximadamente 4 billones de personas con sobrepeso, individuos que van a tener un índice de masa corporal de más o igual a 25. Pero algo que también realmente de una forma es algo muy importante es que se habla que existirán 2 millones de personas para el 2035 con obesidad, que es un índice de masa corporal mayor o igual a 30. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque de alguna manera, independientemente de que tenemos tratamientos disponibles con mayor efectividad, hasta el momento no ha cambiado el curso de la enfermedad. Y técnicamente las predicciones dicen que aunque tengamos estos productos que nos dan o nos proporcionan una pérdida de peso importante para los pacientes, desafortunadamente es algo que probablemente incluso a largo plazo no va a detener la evolución de no la evolución, sino el crecimiento de estas enfermedades. En México,
Se estima que para el año 2050 el 88% de la población mexicana tendrá algún grado de sobrepeso o obesidad. Entonces, yo les digo a los médicos que probablemente ahorita estén en entrenamiento o estén en las residencias, prácticamente si ustedes se van a dedicar a manejar pacientes con diabetes y con obesidad, los próximos 20 o 25 años de su vida van a tener trabajo con estos pacientes por el crecimiento tan importante o el mantenimiento sin disminuir del crecimiento de este tipo de problemas. Entonces, pero ahí también viene nuevamente la pregunta, ¿no? O sea, pero pues, ok, sabemos que la prevalencia es importante, sabemos que pues de alguna manera los medicamentos que tenemos, algunos países tienen limitaciones, etcétera. Pero el problema real es cuando nosotros queremos entender qué es lo que pasa con el manejo complejo, cuando realmente queremos entender uno de los problemas más importantes en cuestión de la complejidad y el manejo de la obesidad. Es que es simple ver al paciente, donde nosotros vemos el individuo que tiene una frustración, porque este paciente ya, por ejemplo, ha utilizado diferentes planes dietéticos o terapias médicas nutricionales, ha tratado de incrementar el ejercicio, ha tratado tratamientos farmacológicos, etcétera. Y a pesar de eso, el paciente pues se siente frustrado porque realmente no pierde peso. ¿Qué pasa? El problema es que no es solamente, en este caso, el paciente. Cuando nosotros vemos, de alguna manera, que también el profesional de la salud, ya sea el médico, el nutriólogo, el psicólogo, etcétera, cualquiera que esté involucrado en el manejo de estos pacientes, también existe la frustración de nosotros. ¿Por qué? Porque a veces no podemos explicarlos qué es lo que sucede con las características propias del paciente como tal. Y se los voy a mostrar de una forma realmente práctica y les voy a mostrar algo también al final que ustedes se van a dar cuenta cómo no solamente esto sucede en la vida real de la práctica clínica, sino también en la investigación clínica también tenemos este tipo de problemas. ¿Qué pasa? Pues si ustedes observan, habitualmente los pacientes tienen tendencias a bajar de peso, pero por alguna razón el paciente puede seguir incrementando. Y vean esto, aquí tiene una pérdida importante de peso y ¡pum! ¿Qué pasó? Pues pueden ser muchas cosas. Ahorita pues no les puedo decir con exactitud, pero tenemos los antecedentes de qué han pasado. Algunos realmente ya no responden al medicamento. Vean ustedes, esto realmente causa, o sea, estamos felices, el paciente empieza a bajar, sigue bajando, pero ustedes se dan cuenta, al final de cuentas, el paciente incluso llega a tener cifras mucho más altas. Y véanlo aquí. De alguna manera, realmente estas subidas y bajadas, si lo quieren ver de alguna manera, empieza a causar frustración, empieza a ocasionar cansancio en el paciente y muchas veces ya realmente ya no saben qué hacer. Y aquí lo ven. Este es un caso típico de un paciente con 3 años de tratamiento. Observen lo que pasa. El paciente baja, sube, baja, vuelve a subir y desafortunadamente vean cómo el paciente vuelve a ganar el peso. Entonces, prácticamente cuando estamos aquí, todo el mundo está feliz, pero el paciente regresa, vuelve a subir, baja. ¿Qué es lo que pasa? Son múltiples situaciones. Uno de los aspectos más importantes que se ha tratado de alguna forma o trata de explicar esto es que a veces no utilizamos los medicamentos adecuados, no asociamos medicamentos o en su defecto no tratamos de incrementar dosis, etcétera. Eso es independiente. Muchas veces el paciente también de alguna manera pues se tiene un seguimiento y realmente sigue las indicaciones de la terapia médica nutricional. Por alguna razón le aburre y las deja y luego las vuelve a retomar el ejercicio, etcétera. Pero algo que también de alguna manera determina esto y por qué es tan complicado manejar estas situaciones es porque el organismo tiene la capacidad de adaptarse a esa pérdida de peso. De alguna manera se ha establecido que técnicamente el sistema endocrinológico y específicamente las hormonas tienen la capacidad a las 2 semanas de cuando el organismo empieza a bajar de peso de restablecer su actividad y decirle, momento, aquí está pasando algo y por esa razón los pacientes a veces tienen este tipo de respuesta a los tratamientos. ¿Ok? Bueno, por eso es que de alguna manera se han creado diferentes formas de manejar estas enfermedades. Una de ellas es establecer los 5 pilares del tratamiento, donde prácticamente las modificaciones de estilos de vida, como es el caso de nutrición saludable, terapia física, terapia de la conducta, ¿no? Pero sabemos que el manejo farmacológico y definitivamente el manejo farmacológico también de alguna forma está involucrado en la cirugía bariátrica o metabólica, son aspectos importantes que nosotros debemos de utilizar en el manejo de nuestros pacientes. Entonces, cuando se trata de hablar
de la eficacia de los tratamientos disponibles actuales para la obesidad, quiero que observen lo siguiente. Tradicionalmente, las modificaciones de estilo de vida, siguiéndolas de una forma estricta, se habla que pueden obtenerse pérdidas del 4 hasta el 8%. Se habla que modificaciones de estilo de vida asociado con tratamiento farmacológico antiobesidad puede ser del 8 al 12, del 8 hasta el 12%. Pero pongan mucha atención en esto. La banda gástrica, que prácticamente ya está en desuso, más que mínimo uso está en desuso, tenía resultados de hasta un 14 o un 18%. Actualmente lo que se ha reemplazado la banda gástrica es el famoso Variclic en México y otros países. Pero la cirugía bariátrica, que utiliza técnica tanto de manga gástrica como bypass gástrico, de alguna manera son el aspecto, perdón, es la técnica o de alguna forma el manejo que ha demostrado más pérdida de peso en los pacientes hasta un 25 o un 33%. Pero ¿qué sucede? Con las terapias nuevas o los tratamientos farmacológicos de nueva generación, menciona que las modificaciones de estilo de vida asociado a médicos antiobesidad han reportado pérdidas del 10 al 20%. Y esto es muy importante. E incluso también ahora con la nutrición de precisión, se ha observado que hay terapia médica nutricional que podría lograr pérdidas de hasta más de 20 kilogramos, lo que de alguna manera es importante. Pero esta área de la pérdida de peso en relación con tratamiento antiobesidad con fármacos de nueva generación es algo muy importante y más adelante lo vamos a ver. Entonces, hasta hace poco tiempo, cuando se hablaba de beneficios identificados para la salud por la pérdida del peso del 5 al 10%, era que tradicionalmente se había hablado, ya que ustedes pueden observar que en la actualidad, por los tratamientos disponibles, ya no solamente se habla de un 5 al 10, sino que ya se hasta habla hasta de más de un 15%. Y esto es muy importante porque podemos ver que muchas enfermedades o problemas que definitivamente un 5 al 10% no tenían una respuesta favorable. Podemos mencionar como el caso de esteatopatitis, que es prácticamente de los ciclos del hígado graso, la remisión de diabetes, la mortalidad cardiovascular o la insuficiencia cardíaca que está con la eyección conservada de los pacientes, pueden observar ustedes. Pero tradicionalmente ya se había hablado con un 5 al 10% de una prevención, pero ya podemos hablar que con pérdidas de peso de más del 15% podemos tener una remisión de diabetes, pacientes que en un momento pueden dejar de tomar todos sus medicamentos. Entonces, es clásico esto y ahora vemos que a mayor pérdida de peso, pues mayor este beneficio y sobre todo beneficio para algunas enfermedades como tales. Entonces, si ustedes lo observan, sobre todo en el caso de las mujeres que son las que son más susceptibles al incremento del peso, en este caso, se indica que perdiendo del 5 al 10% se mejora el síndrome metabólico de la diabetes hasta un 70% y se indica que disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular del 44 al 74%, lo que realmente, entre otros aspectos u otras enfermedades, que es algo muy importante. Entonces, cuando nosotros vemos las terapias disponibles para el manejo del sobrepeso y la obesidad, pues no solamente es el tratamiento farmacológico. Nosotros tuvimos la oportunidad, y lo publicamos en abril de 2023, de hacer un documento que habla del abordaje multidisciplinar del sobrepeso y la obesidad en los adultos. En su momento, lo que nosotros indicamos es que los parámetros que se utilizan para manejar a los pacientes con sobrepeso y obesidad, pues es la intervención nutricional o terapia médica, la intervención nutricional o terapia médica nutricional, como se conoce el ejercicio, lo que habitualmente pues la mayoría de los profesionales lo refieren como dieta, el tratamiento psicológico conductual, el tratamiento farmacológico y por supuesto la cirugía bariátrica. Todos estos aspectos están discutidos. Aquí lo interesante de todo esto es que esto es un documento donde se involucraron 40 individuos, como pueden observar ustedes. Y aquí tenemos médicos de todas las especialidades, nutriólogos, psicólogos, etcétera, que incluso farmacistas, que de alguna forma pues realmente aportaron mucho para poder determinar las características de cómo manejar estos pacientes. No solo eso, en la publicación en el libro que les mostré, el capítulo 14 prácticamente del libro es el que habla acerca del tratamiento farmacológico del sobrepeso y la obesidad. Son prácticamente casi 40 páginas donde escribimos todas las características de los medicamentos que están disponibles en el mundo, e independientemente de la forma como estos de alguna manera se pueden manejar. Bueno, y esto, si nosotros vemos, cuando entramos en lo que es el tratamiento farmacológico, ¿qué les quiero decir?
Se ha mencionado tradicionalmente cuando hablamos de fármacos antiobesidad y beneficios del apoyo, que teniendo en cuenta las limitaciones del tratamiento convencional y de la cirugía bariátrica, porque sabemos que desafortunadamente no es para todo el mundo y hay limitaciones en cuestión de lo que es, las modificaciones de estilo de vida y ejercicio, la farmacoterapia tiene un papel muy importante como tratamiento de la obesidad cuando se selecciona adecuadamente el paciente. Esto es clave. El seleccionar a un paciente, el empatar el tratamiento con el paciente es algo que puede realmente tener una implicación muy importante en el manejo de nuestros pacientes. Entonces, si nosotros vemos lo que tradicionalmente los diferentes grupos han indicado para las como indicaciones al manejo clínico de la obesidad, observen lo siguiente. Habitualmente esto empieza a partir de lo que es el sobrepeso, que es un índice de masa corporal de masa igual a 25, y así se va categorizando el índice de masa corporal. Definitivamente cuando hablamos de masa igual a 30 es cuando hablamos de lo que es sobrepeso. Pero observen, la farmacoterapia está indicada en los pacientes cuando estos tienen un índice de masa corporal más o igual a 27 y tienen alguna comorbilidad asociada, como es el caso de diabetes, hipertensión y lipidemia. Y por supuesto, en el caso de que el paciente no tenga ninguna comorbilidad, que solamente tenga obesidad y tenga un índice de masa corporal de más o igual a 30, ya está indicado el tratamiento farmacológico. O sea, técnicamente, cualquier paciente que pase por su consulta y tenga más o igual de 30, ustedes están por las guías, están ustedes de alguna manera, deben de estar ustedes de alguna manera condicionados, no, perdón, no condicionados, de alguna manera ustedes tienen la responsabilidad de prescribir un tratamiento farmacológico a ese paciente. Ahora, si no lo quieren hacer, pues de alguna manera deben de enviarlo con la nutrióloga o alguien que le dé terapia médica nutricional. Y es importante porque desafortunadamente les comento algo, en cifras que se han reportado, realmente es muy poco los pacientes, es muy poco los pacientes que realmente teniendo índices de masa corporal importante no son realmente tratados o no son realmente indicados estos tratamientos. Y aquí les hablo, por ejemplo, de la cirugía bariátrica. Ahora, esto es muy interesante porque existe una exclusión. Habitualmente la cirugía bariátrica está indicada en los pacientes cuando tienen índice de masa corporal más mayor o igual a 35 y tienen comorbilidades. Si ya tienen más o igual a 40, aunque no tenga comorbilidades, ya es candidato para cirugía bariátrica. Pero hay una excepción. Según la Asociación Americana de Diabetes estipuló que si un paciente tiene un índice de masa corporal mayor o igual a 30 y tiene diabetes, ya el paciente es candidato para cirugía bariátrica. Es la única exclusión que existe. Diabetes tipo 2, índice de masa corporal de 30, está indicada la cirugía bariátrica. En su defecto, algo que normalmente no está, no, de alguna manera, pues básicamente la única excepción, podemos decir la única indicación independiente de lo que habitualmente se maneja. Bueno, viendo esto, aquí es donde de alguna manera nosotros debemos de tener algunos aspectos. ¿Por qué nos tenemos que esperar hasta que el paciente tenga un índice de masa corporal de más o igual a 27? Si, por ejemplo, ustedes en la práctica médica tienen un paciente que tiene 26 y el 26 de índice de masa corporal y el paciente no lo van a ver hasta dentro de 6 meses, creo que sería importante hacer intervención. ¿Por qué no iniciarle un tratamiento farmacológico? Las guías no dicen que no lo puedes hacer, simplemente dicen cuándo debes de empezar, pero de alguna forma, si nosotros también actuamos preventivamente, podríamos valorar algunos de estos casos. Porque ese paciente que tiene 26, si nosotros vemos el tren que ha tenido en los últimos años y vemos que el paciente ha ido aumentando de peso, no se va a controlar en los 6 meses. Entonces, probablemente, si tiene 26 y regresa con nosotros 6 meses, ya va a tener 27, 28 y definitivamente va a dificultarse más el que hagamos una intervención y logremos resultados mucho más efectivos. El problema de muchos tratamientos es que empezamos tarde ya cuando el organismo de alguna forma ha hecho barreras para estos tratamientos. Entonces, si nosotros intervenimos más temprano, podemos tener resultados mucho más favorables. Por eso, si ustedes observan, cuando se habla de enfermedades crónicas complejas, estas se ha dicho que tradicionalmente requieren múltiples opciones de tratamiento. Y aquí les menciono algo muy interesante, vean. Un solo tratamiento no trabaja para todas las enfermedades crónicas. Existen múltiples fármacos para tratar la mayoría de las enfermedades crónicas
y se habla de que existen más de 100 medicamentos para la hipertensión. Si alguien me hace una lista de los 100 medicamentos para la hipertensión, me la mandan y les regalo el libro, el manual, el manual de manejo clínico de la obesidad. Y dicen que hay más de 40 medicamentos para la diabetes mellitus, lo mismo. Si alguien me manda esa lista, yo soy endocrinólogo y no sé a qué se refieran con esos 40 medicamentos. Pero vean esto, solo existen 7 fármacos para el manejo de la obesidad en Estados Unidos. Solo existen 5 fármacos en Europa, pero México cuenta con 10 fórmulas, fármacos más combinaciones y coadyuvantes para el tratamiento de la obesidad. ¿Qué pasa? Una de las preguntas clásicas que siempre hago yo, ¿por qué razón Estados Unidos tiene más fármacos que Europa? La razón es simple. En Estados Unidos, la FDA requiere que el producto solamente demuestre pérdida del 5% del peso. Pero Europa es un poquito más exigente y dice que si el producto no tiene, no, ¿cómo se llama? Logra una pérdida de más del 10%, no lo aprueban. Por esa razón es que existen menos productos en Europa. Y México, pues realmente es algo que es completamente diferente, porque de alguna manera, pues realmente, independientemente del 5 al 10%, pues son productos que tradicionalmente se han visto algunos de ellos, que no tienen estudios probablemente 100%, no científicos, sino de evidencia, pero han demostrado pérdida de peso y por eso están en el mercado mexicano. Ahora, es importante, ¿ok? Porque de alguna manera, cuando nosotros hablamos de un tratamiento farmacológico, como cuando se habla, por ejemplo, de un tratamiento para diabetes, se dice que para que un fármaco antiobesidad sea considerado ideal y efectivo para la reducción de peso, tendría que cumplir con los siguientes criterios. Primero, tener efectividad evidenciada en reducir el peso con estudios experimentales. Efectos secundarios transitorios y breves. Nulo efecto aditivo, ¿ok? ¿Qué pasa? Debe tener un efecto positivo a largo plazo, mecanismo de acción comprendido, estudios de seguridad y precio razonable. O sea, prácticamente, pues la mayoría de los productos, yo les puedo decir en el caso, por ejemplo, de fentermina, tiene todas estas características. Cuando vemos los agonistas receptores de GLP-1, pues prácticamente es una superioridad en cuestión cuando se compara con fentermina, clobenzoles, etcétera, pero desafortunadamente el precio sí realmente no es muy razonable y se los voy a demostrar con números más adelante. Bueno, otra de las situaciones es que cuando hablamos de metas del tratamiento de la obesidad, se dice que a diferencia de otras enfermedades crónicas y de origen multifactorial como la diabetes mellitus o la hipertensión arterial, en la obesidad no existe una meta específica preestablecida. Para la diabetes sabemos que tenemos un marcador que es la hemoglobina glucosilada. Y de ahí sabemos que existen números que nos indican exactamente dónde está el paciente. Lo mismo sucede con hipertensión arterial, pero en el caso del paciente con obesidad, eso no existe. Por lo que habitualmente se ha manejado que la recomendación va a ser de la reducción del peso corporal individualizado de 5 a 15% durante un periodo de 6 meses. Pero esto ha cambiado, porque en la actualidad se dice que se debe lograr cuando menos una pérdida del 5% en 3 meses por considerarse un objetivo práctico. Entonces, tradicionalmente se ha hablado de 5 al 15 en un periodo de 6 meses, pero las nuevas indicaciones dicen que se debe perder mínimo el 5% en un periodo de 3 meses para considerarse mucho más efectivos. ¿Por qué? Porque esto de alguna forma van a ser primero objetivos prácticos, realistas y de beneficio comprobado para la salud. Por eso es que tradicionalmente se ha manejado este número, pero como les digo, ahora se habla que deberá de ser incluso 5% en un periodo de 3 meses, ¿ok? Bueno, entendiendo esto, y les muestro aquí prácticamente, cuando la gente dice, ¿cuáles son los fármacos disponibles para el manejo de la obesidad? Todo el mundo piensa que es solamente lo que se ve en las redes sociales, Ozempic, tirzepatide, etcétera, etcétera, etcétera. Piensan que son los únicos medicamentos que existen. Desafortunadamente, las redes sociales de alguna manera pues nos han llevado a la situación de creer que es lo único que está disponible. Y por supuesto, el simple hecho de que múltiples grupos hagan populares esto y que de alguna forma la disponibilidad también sea, pues, en cierta manera muy fácil para algunos grupos, pues realmente esto hace pensar que es lo único que existe. Pero nosotros hemos visto que de alguna manera existen diferentes productos. Eso es lo que previamente les había mencionado. Por si alguien entró tarde a la clase, pues son los productos que habitualmente están aprobados en México. Definitivamente todos estos son los productos de tipo central. Orlista es un producto que también está aprobado en México y estos ansiógenos que también, pues no son tan utilizados, pero de alguna manera siguen siendo parte del grupo que se utiliza. Es importante porque de alguna manera
La obligación de todo persona que esté involucrada en el manejo de la obesidad es de alguna forma realmente familiarizarse con estos productos para ver en qué momento pueden ser indicados. Y lo vuelvo a repetir, semaglutida, a pesar de que está aprobada para diabetes y obesidad en Estados Unidos, en México no está aprobada para obesidad y tirzepatida no está aprobada en México ni para diabetes, para obesidad. Sema sí está aprobada para diabetes, pero no para obesidad. El único agonista de receptor de GLP-1 que tiene México ahorita disponible para peso, para sobrepeso y obesidad es liraglutida. ¿Ok? Bueno, aquí les muestro en este corte, en este corte del hipotálamo, sobre todo enfatizando el hipotálamo lateral y el hipotálamo ventromedial, el hipotálamo lateral donde se encuentra el centro del hambre y el hipotálamo ventromedial donde se localiza el centro de la saciedad. El sitio donde todos estos productos que de alguna manera están algunos en investigación y otros ya están aprobados, pues realmente actúan. Ahí les muestro algo muy interesante porque vean esto. Liraglutida es un agonista receptor de GLP-1, pero único. Pero cuando ustedes ven tirzepatida, este ya es un producto dual que tiene también glucagon lipeptide. Retatrutida, que es un producto que ahorita está también en múltiples estudios en el mundo, es un receptor triagonista que tiene GIP, GLP-1 y glucagón. Y vean ustedes, cagretilidina es una amina análoga que de alguna manera también está en estudio. Les quiero indicar algo. Los estudios con cagretilidina y retratudida, realmente la pérdida de peso que han demostrado es realmente muy importante. Incluso hay pacientes que durante el estudio de la pérdida de peso tan importante que han tenido, los han tenido que retirar del estudio y en cierta forma retirar el producto. O sea, realmente habla de que estos productos que vienen de nuevas generaciones, que probablemente en los próximos 2 o 3 años, alguno de ellos ya va a estar disponible, pues tienen una superioridad a lo que es tirzepatida, a lo que es la glutida, etc. Bueno, entendiendo esto, hay una área que yo considero que es importante para cualquier persona que maneja tratamiento farmacológico o maneja pacientes con sobrepeso y obesidad. Los coadyuvantes es algo que ha demostrado realmente tener una implicación importante en la pérdida de peso. Y específicamente los probióticos, ¿ok? Las diferentes cepas que ustedes observan aquí han demostrado resultados, incluso en estudios clínicos con humanos, de resultados favorables para el sobrepeso y la obesidad. Entonces, considero que de alguna manera es importante para ustedes que consideren el uso de estos productos. Y de alguna manera más adelante, cuando lleguemos casi al final de la charla, les puedo decir cómo los podemos involucrar. Hay pacientes que probablemente no quisieran un tratamiento farmacológico por X razón. ¿Por qué no de alguna manera ver del otro lado y ver que los probióticos? Esto también ofrece un área muy importante para profesionales de la salud como los nutriólogos, donde muchos de ustedes se dedican al manejo del sobrepeso y la obesidad. Ustedes, pues, afortunadamente no pueden prescribir tratamientos farmacológicos, pero los probióticos, hacer suplementaciones, pueden definitivamente recomendarlas a los pacientes que de alguna forma les sean canalizados para manejo de sobrepeso y la obesidad, para terapia médica nutricional y la inclusión de probióticos pudiera ser también de alguna forma un beneficio importante para estos pacientes. Entonces, cuando nosotros vemos, esto es algo muy interesante. Uno de los aspectos más importantes cuando se ha hablado del mecanismo de acción de los probióticos es que modulan el fenómeno inflamatorio y sobre todo de bajo grado. Y quiero que observen lo siguiente. En esta diapositiva, pueden ver ustedes que existen múltiples mecanismos de acción de los probióticos, pero uno de ellos muy importante es la reducción de la inflamación. Y la reducción de la inflamación en estudios clínicos ha confirmado eficacia en obesidad, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 y lo que es la nueva nomenclatura de hígado graso, ¿correcto? Pero observen lo siguiente. En esta publicación de julio 19 del 2024, donde hablan de los beneficios de los agonistas de GLP-1, más allá de la obesidad, quiero que observen lo siguiente. Cuando estos grupos hablaron, perdón, de todos los diferentes efectos que tenían los diferentes órganos del cuerpo, lo más importante de todo esto es que ellos concluyeron que todos estos efectos positivos de estos productos están en relación con la disminución de la inflamación
que es uno de los mecanismos últimos de este producto. O sea, prácticamente la disminución de la inflamación es lo que de alguna manera tiene implicación en todos estos aspectos o estas mejorías en el tanto en los órganos como en algunas otras partes. Entonces, si ustedes ven, perdón, mil disculpas, si ustedes observan que prácticamente los probióticos, su mecanismo más importante, entre otros, es la reducción de la inflamación, pueden observar ustedes que prácticamente estos productos de nueva generación, los agonistas receptores de GLP-1, tienen una función muy similar. ¿Qué pasa? No son los mismos mecanismos, ni los mismos aspectos, ni los mismos beneficios que un probiótico, pero al final de cuentas, el mejorar la inflamación, que es uno de los mecanismos más importantes de los productos como los probióticos, pues realmente entonces es muy interesante cómo de alguna manera ustedes se pueden dar cuenta los tratamientos farmacológicos y tratamientos suplementarios, pues de alguna manera tienen algo en común. Entonces, aquí esto es algo muy interesante que se ha hablado en los últimos años y es acerca de esta clasificación del fenotipo de la obesidad, donde hablan acerca de cuatro grupos diferentes. El primer grupo es el grupo que se conoce como el Hungry Brain, que es los pacientes que tienen un cerebro hambriento. El otro es el Abnormal Hedonic Eating, que es la Emotional Hunger, que es la hambre emocional. El tercer grupo que se habla es del Hungry Gut, que es el intestino hambriento. Y el cuarto grupo donde hablan de los slow burn, que básicamente hablan de los quemadores lentos. Aquí es muy importante, porque si ustedes observan, prácticamente este grupo trataron de, al hacer esta clasificación, dijeron, ¿cuáles serían los fármacos antiobesidad ideales para manejar a estos cuatro grupos? Si ustedes observan, en el caso del cerebro hambriento hablan de la combinación de fentermina topiramato. En el caso de lo que es el hambre emocional, hablan de fentermina o naltrexona o también, perdón, de fentermina sola o la combinación de naltrexona o bupropión. Solamente en el caso del intestino hambriento, hablan del liraglutida o semaglutida, que recuerden trabajan en el sistema de incretinas. Pero incluso en los quemadores lentos, prácticamente hablan de fentermina. Esto es interesantísimo, porque prácticamente ustedes podrían tratar casi al 40, al 50% de los pacientes que tienen sobrepeso o obesidad con productos como fentermina asociados con otro producto o en su defecto y prácticamente hablan que un porcentaje menor pues es manejado con liraglutida o semaglutida, como pueden observar. Esto no quiere decir que no puede ser utilizado en todos, pero lo que ellos trataron de decir, que en base al fenotipo, perdón, al fenotipo de obesidad, estos son los tratamientos ideales para este grupo, definitivamente. Ahora, ¿qué es entonces lo que ha pasado tradicionalmente con los algoritmos para el manejo de la obesidad? Primero, cuando nosotros hablamos de un algoritmo, pues pensamos de este tipo de situaciones, ¿correcto? Hablamos de algo así muy complejo. No, el algoritmo se puede definir como una secuencia de instrucciones que representan un modelo de solución para determinar tipos de problemas, o bien como un conjunto de instrucciones que realizadas en orden conducen a obtener la solución de un problema. Por lo tanto, podemos decir que es un conjunto ordenado y finito de pasos que nos permite solucionar un problema. O sea, se oye muy bien, ¿no? Pero cuando esto de alguna manera lo transpolamos a lo que es la práctica médica, se dice que los algoritmos son diagramas de flujo diseñados para encontrar una respuesta a resolver un problema con base en la toma de decisiones. Los algoritmos y los protocolos son parte fundamental de las guías de práctica clínica, ¿ok? Se ha observado de alguna manera que los algoritmos son herramientas útiles que no sustituyen el método clínico, sino que lo fortalecen, permiten sintetizar y sistematizar la evidencia, la evidencia, la investigativa reciente, estandarizar la práctica, facilitar la toma de decisiones y su carácter flexible posibilita la libertad de los proveedores de salud con respecto al manejo correcto de los pacientes, ¿ok? Entonces, hablando de esto, cuando de alguna forma nosotros vemos las guías de tratamiento para la diabetes con unidades que fueron publicadas en el año 2019, que fue de las primeras veces, independientemente de otros que fueron un poco más atrasados, pero los que de alguna forma fueron identificados o reconocidos a nivel mundial. Este primero de ellos pueden observar ustedes que ya utilizaban, por supuesto, los índices de el tratamiento basado en el índice de masa corporal, tanto de masa igual a 27 o 35. Pero en general, ¿qué fue lo que estos grupos dijeron? Primero, lo que ellos indicaron es que ya este algoritmo incluye el agonista receptor de GLP-1 y la glutida. También incluyeron la orcaserina, que sería retirada posteriormente y no es un producto que ya fue retirado del mercado.
pero también continuaban en ese momento recomendando la banda gástrica por los resultados que mencionamos. Pero de lo más relevante es que ellos ya recomendaban utilizar fentermina, Orlistat, la combinación de fentermina topiramato, naclezona más bupropión y ya indicaban la dosis específica de la glutida de 3 miligramos con modificación de estilo de vida. Ahora, la pregunta que siempre se hacen nuestros colegas es, dicen, pero ¿qué pasa con los otros productos? ¿Qué pasa con Corbensorés? ¿Qué pasa con la Fepramona, etcétera? Esta es la respuesta. Clobensorés, afempramona, femproporés, más Indol, al no estar aprobado a ser utilizado en Estados Unidos y Europa, nunca van a ser consideradas como parte de un algoritmo que es publicado por la Asociación Americana de Diabetes, en su defecto los endocrinólogos o algún grupo europeo, porque son productos que al no estar aprobados ahí, pues definitivamente no tienen por qué indicarlos. Ahora, creemos que de alguna manera esto pudiera ser manejado de una forma diferente porque pudieran incluir estos productos que se manejan, probablemente no todos, pero los que de alguna manera tuvieran una evidencia mucho más importante, incluirlos y decirlos que estos productos pues no están aprobados en Europa, Estados Unidos, pero hay otros países que los pudieran utilizar. Pero esa es su respuesta por qué no están incluidos. Aquí les muestro algo muy interesante. Este es un algoritmo que fue publicado recientemente. Perdón, déjenme bajar aquí esto. Fue publicado en el año 2022. ¿Ok? Donde quiero que vean lo siguiente. Ya este algoritmo para el tratamiento de la obesidad ya indica la evaluación que debe ser a partir de un índice de masa corporal de 30 igual a 25, si el paciente tiene o no tiene complicaciones, la motivación para el cambio de estilo de vida es muy importante. Cuando hablan de intervención, pues definitivamente hablan de los diferentes índices de masa corporal. Aquí lo interesante es que siempre ellos incluyen mucho, como es uno que fue publicado, como pueden observar ustedes, por un grupo, fue publicado en una revista de nutrición clínica. Quiero que vean que pues definitivamente las dietas muy bajas en calorías fue algo que fue incluido como parte del algoritmo. Pero cuando ellos hablan de considerar tratamiento farmacológico, la primera lección que ellos exigen es liraglutida o semaglutida, como pueden observar. En un momento dado, la segunda opción que ellos indican es orlistado o propionlatresona y definitivamente, pues, si en un momento dado el paciente pues tiene índice de masa corporal de 35, de 40 o 35 con complicaciones, pues ya hablan de cirugía bariátrica. Se habla, por supuesto, del seguimiento, si la pérdida de peso es de más al 5%, si sí o no, definitivamente, pero siguen ellos incluyendo el tratamiento dietético intensivo, que es parte de este algoritmo. Pero pueden ver ustedes que en base a los diferentes índices de masa corporal ya ellos consideran. Es un algoritmo muy simple. Algo que aquí de alguna manera es interesante para muchos de nosotros decir, ok, pero no hablan de tiempo. Aquí no te dicen cuánto tiempo debes de utilizar la elira, cuánto tiempo debes de utilizar. O sea, definitivamente es algo que es importante para nosotros establecer y en un momento lo vamos a checar. Ahora, en México en el año 2014 se publicó este manejo farmacológico de la obesidad que fue por la revista Hospital Juárez. Y yo en lo personal considero que es uno de los algoritmos pues, más prácticos si realmente lo utilizaran. El detalle es que no es tan común que lo veamos en prácticas o charlas cuando hablan de manejo farmacológico. Porque ven ustedes, a partir de un índice de masa corporal de igual a 27, si el paciente tiene comunidades o no las tiene. Y aquí son muy específicos. Como en el primer caso, aquí lo pueden observar ustedes, vean. Si el paciente tiene comorbilidades, si no tiene comorbilidades, ¿qué es lo que pasa? Perdón. De alguna manera, si el paciente tiene índice de masa corporal mayor o igual de 27 y no tiene comorbilidades, sus opciones van a ser afempramona, clobensorés, femtoprolol, fentermina, mansidor o listar. Y yo también incluí la combinación lactresona propión, que ellos no la tenían porque no estaba aprobada en ese momento. Pero pueden ver ustedes que existen. Lo más importante de esto es que sin lugar a dudas, ¿qué pasa? Comprende todos los productos que de alguna manera están aprobados en México. Ahora, si seguimos observando esto, ahora si el paciente tiene comorbilidades, en este caso como diabetes tipo 2, ¿qué es lo que sucede? Vean ustedes, si el paciente, perdón, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, etcétera, también ustedes pueden ver los diferentes parámetros, ¿ok? El paciente tiene diabetes tipo 2, sí, hipertensión, no. Y el PDM no. Vean, aquí tienen sus alternativas. Perdón. Entonces, vean de alguna manera cómo, independientemente de eso, donde ustedes observen,
Si el paciente tiene dislipidemia, si el paciente tiene hipertensión, si el paciente tiene diabetes, les da a usted las diferentes alternativas en base a los productos que tienen ustedes disponibles para manejar a su paciente. Entonces, de alguna forma, realmente existe. Lo mismo también no indica cuánto tiempo, ¿no? Pero es algo que de alguna manera, pues vamos ahorita a discutir en un momento más. ¿Qué pasa? Liraglutida y semaglutida definitivamente, pues son productos que en el caso si el paciente tiene diabetes tipo 2 y obesidad, pues deben definitivamente de ser que involucrados en el manejo de estos pacientes, ¿ok? Ahora bien, ahora aquí. Este es probablemente uno de los algoritmos más interesantes en cuestión de tiempo, no específicamente en productos. Observen esto. Para iniciar un medicamento antiobesidad, se debe de iniciar, perdón, un medicamento antiobesidad más modificación del estilo de vida en pacientes con índice de masa corporal de más o igual a 27 con comorbilidades. Pero si el paciente no tiene comorbilidades, este tratamiento se inicia a partir de un índice de masa corporal de 30 y se deben de evaluar resultados a los 3 meses, ¿correcto? Entonces ahí es donde entra la clave de esto. Vean esto. En base a cuánto se pierde de peso el paciente y los efectos adversos, se continúa, suspende o se agrega otro medicamento antiobesidad, ¿correcto? Vean esto. Aquí hay algo muy interesante, ¿no? Al primer mes es cuando de alguna forma también se ven diferentes aspectos. Ok, perdón. Déjenme regresar aquí, mil disculpas. Ok. Bueno, aquí lo interesante de todo esto, y por supuesto, ¿no? Como es, aquí indican qué productos se pueden utilizar, es el grupo que lo creó, puede ser liraglutida, puede ser fentermina con topiramato, naltrexona propión, fentermina o semaglutida, ¿no? Todavía no estaba aprobado en ese momento cuando lo crearon tirzepatida, sino definitivamente fue incluido. Pero vean esto, si el paciente tiene una pérdida de peso de más del 5 más, si el paciente, mil disculpas, pierde menos del 5%, se debe de parar el medicamento antiobesidad o iniciar diferente medicamento antiobesidad, ¿correcto? Si a los 3 meses el paciente pierde entre 5 al 10%, continuar el medicamento antiobesidad e incrementar dosis si reacción secundaria lo permite, porque recuerden que hay productos que se van titulando, ¿correcto? Ahora, si no hay cambios, se debe continuar con el producto actual y probablemente agregar otro medicamento más adelante. Si el paciente pierde más del 10%, continuar con el producto actual y el tratamiento o medicamento antiobesidad indefinidamente, lo que habla que si no hay cambios, si no hay más pérdida de peso, valorar otras alternativas. O sea, cuando ya logras un efecto así, una línea que no se mueve, pues probablemente hay que agregar otro medicamento. Pero aquí hay algo muy interesante que les quiero mencionar. Escuchen esto. Sobre todo en esta área que ustedes observan aquí, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Primero se recomienda checar siempre efectos secundarios o cambios tempranos en el peso mensualmente. Esto es algo que hay que hacerlo desde un principio. Pero observen lo siguiente. Si ustedes tienen un paciente que lo han manejado por 1 o 2 años y ustedes han observado que ese paciente siempre está, cada vez que viene a su consulta está aumentando de peso, le dan un tratamiento farmacológico y a los 3 meses de tratamiento ven que el paciente no perdió 5%. Pero escuchen esto, si el paciente no subió de peso, mantuvo el peso que previamente estaba subiendo, tranquilos, no se desesperen. Denle oportunidad, probablemente el medicamento está adaptándose, el organismo está adaptando y probablemente si le dan unos otros 3 meses van a ver una respuesta. Por supuesto, si ven que el paciente le dieron el tratamiento y no bajó menos del 5%, pero el paciente ha seguido subiendo, definitivamente hay que buscar otras alternativas o hay que ver por qué el paciente está subiendo de peso. Pero esto es un error muy común que se hace. Cuando vemos que, oh, no bajaste el 5%, no, otro producto, no, tranquilos. Pero hay que ver qué ha pasado antes de eso. Y si antes de eso el paciente realmente había estado subiendo de peso progresivamente, ustedes dan el medicamento y se pone así, no baja, pero no sube, quiere decir que probablemente el tratamiento está teniendo un efecto y probablemente es cuestión de esperar un poquito más para lograr que el paciente empiece a perder de peso. Y esto es basado en eso. Entonces, prácticamente son situaciones que debemos de entender o manejar y no desesperarnos. El problema es que el otro problema que es muy común es que le das, por ejemplo, al paciente el producto y empieza a tener efectos secundarios, náuseas, dolores de cabeza. Tranquilo, no, no, ya no lo tomes, ya no, 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 denle chance. Está comprobado que muchos de los efectos secundarios a veces desaparecen a las 2 semanas o al mes. Entonces, si el paciente los puede tolerar, déjenlo. Pero si realmente el paciente, sabes que, mano, tengo un dolor de cabeza que siento que me estalla, olvídate, estoy todo el tiempo con un asco ¿qué?
ahí es otra. Pero ¿sabes qué? Si a veces siento un poco de náusea, me molesta la cabeza, denle chance. No se precipiten y se lo retiran porque se ha visto y nosotros tenemos publicaciones o tenemos, no, perdón, tenemos estudios que vamos a publicar donde a los pacientes después del mes, de pacientes que tenían, por ejemplo, múltiples efectos secundarios, al mes o a los 2 meses completamente desaparecían. Entonces, tranquilos, ¿ok? Bueno, entonces, la nueva tendencia para, sobre todo para el tratamiento de la diabetes y la obesidad, lo que se habla ahora es tratar, ok, la diabetes mellitus con tratamiento antiobesidad por las características de los medicamentos. Y lo que también se habla, aquí les puedo indicar yo, vean, en el caso de diabetes, perdón, déjenme regresar aquí. En el caso de diabetes, vean, se prescribe un medicamento y hay respuesta, pero podemos escribir otro y logramos respuestas mucho más favorables. En el caso de obesidad, lo mismo. Empezamos un tratamiento, si tenemos respuesta positiva, ¿qué es lo que pasa? Podemos prescribir. De lo que se habla ahora es que hay que utilizar probablemente terapias múltiples en muchos de los casos. Entonces, es lo que se habla de asociar probablemente uno o dos medicamentos para el manejo de los pacientes. Entonces, ¿cuál es la efectividad de los fármacos antiobesidad? Ya vamos en la parte final de la charla, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Cuando ustedes observan, realmente los productos pues, pueden tener una respuesta favorable. ¿Qué pasa? Lo que les mencionaba, ¿no? El paciente pues empieza a bajar de peso, aquí pueden ver ustedes, y el paciente logra pues es una pérdida de peso importante. Ahora, ¿qué sucede? Muchas ocasiones cuando el paciente tiene ya un índice de masa corporal cercano o favorable, no podemos decir completamente cercano al peso ideal, lo que hay que hacer no es suspender el medicamento, sino lo que podemos hacer es disminuir la dosis, pero mantenerlo para que de alguna forma el paciente no empiece a recobrar ese peso. Entonces, estos mecanismos son muy importantes. Hay que de alguna forma ver realmente lo que pasa, como en el caso de algunos de los casos que les mencioné, es que los pacientes empiezan a bajar de peso. ¿Sabes qué? Ya no quiero que bajes más, se lo quitan y pum, el paciente, ¿qué es lo que pasa? Empieza a subir. Ahora, aquí les muestro lo que habitualmente o tradicionalmente en base a los diferentes estudios o las referencias se dice cuál es la eficacia en la pérdida de peso de algunos de estos productos. En el caso de anfepramona se habla de un 10.3%, fentermina 12.0, mancidol 10.6, la combinación de fenpropoles con diazepam se habla de 12.2 y clobenzoles 10%. O sea, es muy interesante porque todos estos productos prácticamente pudieran técnicamente ser aprobados pudieran ser aprobados en Europa, ¿no? Pero algunos de ellos por su historial, pues no existen. Pero prácticamente la eficacia en términos generales, pues es lo que se ha hablado. Ahora bien, no puede decir, no, esto no quiere decir que todos los pacientes tienen resultados, o que se habla, por ejemplo, hay referencias que dicen que fentermina puede lograr de 8 a 12, o sea, pero son de alguna forma la eficacia mayor que se ha observado en algunos de los casos de los pacientes y pueden ver realmente que cuando se utiliza adecuadamente la pérdida de peso, pues la eficacia va a ser realmente importante. Ahora, aquí les muestro algo que de alguna manera enraiza al descubrimiento de fármacos antiobesidad, los avances. Observen esto. Aquí ustedes pueden ver las múltiples combinaciones, pero también pueden ver algo muy interesante. Las diferentes dosis de los productos. Aquí pueden ver que la liraglutida 3 miligramos, pero SEMA pueden ver 1, 2.4, TIRSE 5, 15 y cirugía bariátrica. Y aquí observamos los resultados. Se ha reportado que semaglutida de 2.4 y TIRSE de 15 puede de alguna forma lograr pérdidas hasta de más del 10% de lo que se habla en general. Y la cirugía bariátrica hasta incluso más del 28%. Y aquí lo pueden observar ustedes, cómo de alguna forma estos productos, tanto tirzepatida, sema y la cirugía y el procedimiento de cirugía bariátrica, pues son superiores al resto de los otros productos. Vean lo que es las modificaciones de estilo de vida, pues prácticamente el paciente empieza, pero al final de cuentas, pues esto realmente no tiene una respuesta. Por eso es importante asociarlo con con modificaciones. Ahora, aquí les muestro, perdón, bueno, les muestro un resumen del porcentaje es la misma, esta diapositiva de acá, pero aquí está básicamente enfatizada. Quiero que observen lo siguiente. En el caso, por ejemplo, de Orlistat, vean ustedes que demostró en un estudio de extensión hasta menos 8.6. Fentermina topirabato hasta menos de 10.5. Y aquí veanlo comparado con el placebo. O sea, nada más en el caso de Orlistat, vean, los pacientes en placebo perdieron menos 1.2, pero en el producto 8.6. Y así sucesivamente las diferentes combinaciones. Observen lo que pasa con liraglutida, pues es menos 8. Pero si ustedes continúan, vean que semaglutida habla de hasta menos 14.8
y el placebo menos 2,4. Vean esto, la semaglutida del mantenimiento. En los pacientes en el con el que utilizaron placebo incluso subió. Pero vean ustedes con tirzepatida, esto es algo que es muy interesante. Tiene la dosis de 5, de 10 y de 15. Pero definitivamente pueden ver ustedes que la dosis de 15 miligramos, que es la dosis máxima a utilizar, puede tener el paciente hasta pérdidas de menos 20,9 reportadas. Lo que habla prácticamente que tiene resultados muy comparables incluso con la cirugía bariátrica. Por eso es que en un momento han llamado la tirzepatida la pastilla de la cirugía bariátrica, porque ven resultados. Fentermina, si ustedes de alguna manera lo pusieran en base a la pérdida, pudiera estar probablemente aquí, más o menos, en esta área de acá, porque ha reportado hasta un 12%. Ahora bien, entonces, en los tratamientos farmacológicos, pues se reporta que han logrado aproximadamente más del 20% de pérdida de peso. Vean esto. En estos resultados de SELECT 5 que fueron reportados en un investigador de Mirsal del grupo que nosotros, en enero 13 de 2022, vean esto. Con 2,4 durante 64 semanas, que es más de un año, 61% de los pacientes perdieron más del 10, 52 más del 15, y vean esto, 36 más del 20% de peso con semaglutida. ¿Ok? Bueno, vean, estos son los pacientes del estudio clínico. Observen ustedes cómo el paciente, cuando nosotros vemos estos resultados en un paciente, pues sabemos que el paciente prácticamente pues tuvo una respuesta favorable, ¿no? Pero vean ustedes, al final el paciente volvió a ganar peso. Son pacientes de investigación. Observen esto, cómo el paciente va bajando, va subiendo, va bajando. O sea, no es nada diferente de lo que en su momento ustedes lo vemos en la práctica clínica. Vean esto, cómo baja el paciente. Y vean aquí la frecuencia, aquí se ven las visitas 1, 2, 3, ¿sí? Prácticamente como tiene una pérdida, pero ¡pum! Vuelve a subir. ¿Ok? Aquí, esto es clásico. Cuando vemos un paciente que tiene, o sea, que tiene estas características, inmediatamente sabemos que es un paciente que está en placebo. ¿Por qué? Porque el paciente nunca perdió. O sea, pueden ver ustedes en los anteriores que pues, hubo disminuciones y a veces aumento. Pero en este paciente, pues prácticamente esto no, este paciente está en placebo. ¿Por qué tuvo una baja acá importante? A lo mejor le apretamos las tuercas y el paciente empezó a comer adecuadamente, pero al final de cuentas regresó a sus hábitos. O sea, esto es algo muy interesante porque ustedes pueden ver que la práctica clínica que nosotros tenemos el día a día no difiere de lo que es la investigación clínica, donde pacientes que les estamos hablando, les decimos, tienes que tomar esto, tienes que usar esto, vistes al nutriólogo, etcétera, no cambia, o sea, realmente. Ahora, tirzepatida, observen esto. En este reporte presentado en mayo 17 de 2022, los adultos que fueron asignados al azar para recibir tirzepatida tuvieron pérdidas de peso promedio, vean esto, 16% con 5 miligramos, 21 con 10 y 22,5 con 15 miligramos. Esto es importantísimo porque si ustedes tienen pacientes que los inician con 5 y no toleran 10, incluso con 5 van a perder. Si no lo pueden llegar hasta 15 mientras lo mantengan con 5 o con 10, el paciente va a perder peso. En comparación con solo el 2,4 de la pérdida de peso en los participantes que tomaron un placebo. Ahora, es interesante porque quiero que vean esto. Del grupo de tirzepatida, el 89% logró una pérdida de peso de al menos el 5% en comparación del 28% del grupo que fue asignado a placebo. Vean esto, el 89% logró una pérdida de peso de al menos el 5%. Pero quiero que escuchen esto. El índice de masa corporal promedio, escuchen, de los participantes del ensayo que comenzaron fue de 38 en promedio y se redujo a un promedio de 30 con muchos sujetos entrando en el rango normal. Es la primera vez históricamente que un estudio reporta que tú puedes regresar a los pacientes a un índice de masa corporal normal, lo que habla realmente de la efectividad, por supuesto, de estos productos. ¿Ok? Bueno, y entonces aquí entramos ya en lo que va a ser las últimas diapositivas de la charla del día de hoy. Este es un algoritmo terapéutico para pacientes con obesidad que fue creado por el grupo del doctor Buguera, pero ellos prácticamente lo crearon hasta 5 o 6 de estas. El grupo de nosotros de alguna manera lo hemos perfeccionado y ahora ya lo validamos en el libro que les acabo de presentar, donde ya está publicado. Habitualmente se habla que el índice de masa corporal de 27, con diabetes el paciente intervenciones intensivas el ciclo de vida, metformina, que lo que pasa, si el paciente tiene intolerancia a la metformina, pues nos vamos directamente a los agonistas receptores de GLP-1
Y si el paciente pues no logra una respuesta positiva, pueden ver ustedes que siguen teniendo un arsenal de productos para utilizarlo. Incluso pueden asociar, ¿ok? ¿Qué pasa en el caso que, por ejemplo, siempre es importante? Aquí pueden ver lo que yo les indicaba acerca del índice de masa corporal de más o 30 con diabetes, cirugía bariátrica, bypass, manga para controlar. Y aquí lo que se les indica que los pacientes de alguna manera para evitar que reganen su peso o en su defecto se controle, pues se puede utilizar tanto agonistas como en su defecto algunos de los medicamentos que ustedes observan ahí. ¿Ok? Bueno, esto sería el algoritmo en el caso del paciente que tenga obesidad. ¿Qué pasa en el caso que el paciente tiene solamente obesidad? Por supuesto, primero, se dice de masa corporal para indicar tratamiento farmacológico, pues aquí está. Pero en este caso, como el paciente, pues técnicamente no tiene diabetes, el índice de masa para de alguna forma indicar la cirugía bariátrica debe ser de 35, con comorbilidades o 40 sin ninguna comorbilidad, ¿correcto? ¿Qué pasa? Los procedimientos, la cirugía bariátrica o metabólica. Ahora, en el caso cuando empezamos tratamiento, intervenciones intensivas en el estilo de vida, optimización de nutrición. Y también se habla que podríamos iniciar no inmediatamente con agonistas. Podríamos utilizar fentermina, orlistat, clobenzolam, naltrexona, propión o alimentos funcionales, ¿correcto? ¿Qué pasa? Si en un momento dado, pues no logramos realmente tener la respuesta, pues podemos ya iniciar directamente con los análogos. Y en su defecto, posteriormente incluso podríamos asociar tanto unos como otros. Ahora, ¿qué pasa? Aquí, perdón, hay algo muy, bueno, vamos a hacer, perdón, es al final. Ah, Aquí hay algo muy interesante, porque siempre recuerden que de alguna forma las modificaciones de estilo de vida siempre van a ir de la mano para controlar y evitar la reganancia de peso. Pero aquí lo interesante de todo esto es que no tenemos que brincar inmediatamente a agonistas. Si su práctica solamente les permite manejar estos productos, es una buena alternativa siempre y cuando los asocien con modificaciones del estilo de vida. ¿Ok? Bueno, entendiendo esto, es aquí donde viene lo interesante. Muchas ocasiones nos preguntamos, pero ¿por qué estos productos no son tan populares? Primero, fentermina es el producto más prescrito en el mundo. El 80% de los médicos que prescriben medicamentos para obesidad en Estados Unidos utilizan fentermina. Afempramona no es tan comercializado. Clovensores no es tan comercializado. Fempreporex y Maxidol no son tan populares utilizados. Pero la combinación de Lira es un producto que tiene un elevado costo, es inyectable. Se habla que aproximadamente cuesta 15,800 pesos mexicanos, lo equivalente a $832 en promedio. Y la combinación lactosona-bupropión también tiene un costo elevado de 2,999 pesos mexicanos, lo equivalente a $150 por 120 pastillas, que es el tratamiento de un mes. Pero vean esto. Ok, doctor, pero pues hay nuevos productos, entonces ¿para qué vamos a gastar en estos? Semaglutida cuesta $1,385 el tratamiento mensual. En Estados Unidos los seguros pues le dan un porcentaje muy alto al paciente y el paciente paga poco. Tirzepatide originalmente fue diseñada para que costara entre 1,500 a 1,800, pero a raíz de que el producto quisieron que compitiera con semaglutida, dijeron que el producto lo bajaron un 20% más del costo que tiene Sema y ellos pusieron el producto en 1,059,87 aproximadamente. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa? El sueldo promedio mensual de un obrero en México es de 5,400, que es $298. Y un oficinista, ¿ok? 8,000, que es $442. Técnicamente, no puede comprar ninguno de estos productos, ¿ok? E incluso algunos de estos. Lo que habla de que realmente limita mucho el uso de estos productos en estos pacientes. ¿Ok? Esas son las razones importantes. Por eso cuando las compañías hablan de costo-beneficio, creo que a veces no entienden en realidad cuánto la persona que más, que de alguna manera tiene un problema más importante es el individuo que técnicamente pues no tiene los recursos para el producto. Ahora bien, entonces, ya les había mencionado esto. Y algo que aquí es importante, que nosotros creemos debe de empezarse a hacer. Desde el momento que se empieza la intervención, las modificaciones de estilo de vida, los alimentos funcionales deben de ser una parte que debe ser un coadyuvante desde el principio del manejo. Y se ha observado que cuando asociamos productos, ¿ok? En este caso, como es fentermina o lista, por decir algo, o análogos, la respuesta puede ser mucho más favorable y el logro de la pérdida de peso va a ser mucho más importante, ¿ok? Entonces, algo que ustedes deben de entender es que ahora debemos de asociar suplementaciones. ¿Por qué? Porque recuerden que la disbiosis intestinal es algo muy importante en múltiples enfermedades.
Los alimentos funcionales prácticamente mejoran la disbiosis. Una de las causas más importantes sobre peso, obesidad y diabetes es que disbiosis. Entonces, de alguna forma, y sabemos que esto mejora el proceso de inflamación crónica de bajo grado. Entonces, entendiendo esto, el otro problema que también van a enfrentar ustedes, acuérdense, es este, la reganancia de peso. Este es un estudio que se realizó de STEP. Cuando el estudio terminó, se le retiró el producto a los pacientes. ¿Y qué pasó con esto? Los pacientes empezaron a ganar el peso. Pero esto es algo que también pasa en la vida real, como lo hemos visto. El detalle es que aquí lo que no hicieron, ¿por qué no le prescribieron algo que costara poco para mantener esa pérdida de peso tan importante? No se realizó. Al final de cuentas, los pacientes volvieron incluso a su peso normal. Y fentermina, en este caso, es algunos de los productos que se menciona pudiera tener una aplicación, sobre todo en el caso de este tipo de grupos de pacientes. Ahora, estos datos son muy importantes, vean, porque mucha gente habla, ok, pues vamos a darle agonista receptor de GLP-1 a todo el mundo porque es lo que realmente vean. Los medicamentos, y esto es algo que se habla en relación con la cirugía bariátrica. Los medicamentos para bajar de peso más nuevos son rentables a largo plazo solo cuando se combinan con la cirugía bariátrica para bajar de peso. Es algo que este grupo publicó. No quiere decir que es un estándar. El doctor Sánchez y sus colegas realizaron análisis de costo-efectividad de la terapia de agonista receptor GLP-1 sola y la cirugía bariátrica, ya sea de bypass gástrico o gastrectomía en manga, y también estudiaron la rentabilidad de la cirugía bariátrica junto con el tratamiento con GLP, con agonistas para prevenir la recuperación de peso. ¿Qué fue lo que pasó? Los investigadores predijeron los costos de cada uno de estos tratamientos hasta la muerte, aproximadamente 50 años, para miles de pacientes a partir de los hallazgos de diferentes ensayos clínicos. Ellos consideraron que un tratamiento era rentable si el costo total era inferior a más de $100,000 por año de vida ajustado por calidad, que es el famoso ABA. Y el ABA es un año de vida adecuadamente saludable que un paciente podría obtener el tratamiento. ¿Qué fue lo que ellos observaron? Vean. Con 17,400 a $22,850 que cuesta la cirugía bariátrica, superó el costo anual promedio de 9,360 a $16,000 para los agonistas. O sea, prácticamente decían, no, ¿sabes qué cuesta más caro la cirugía que los agonistas? Momento, la cirugía es solamente se paga una vez. El detalle que estos 9,300 a 16,000 los vas a pagar cada año. Y aquí se vio. Sin embargo, en comparación con estos medicamentos solos, la cirugía bariátrica agregó aproximadamente 2 sábados, o sea, más calidad de vida, y le ahorraría a un paciente más de $9,000 para ganar un año de vida de calidad. Los agonistas receptor de GLP-1 combinados con la cirugía bariátrica ahorrarían más de 7,200 por ABA en comparación con la cirugía sola y agregarían más de 5 ABA. Técnicamente el paciente, ¿ok? De alguna forma ahorraría, porque se dice que si el paciente va a estar en esos agonistas, tiene que estar el resto de su vida. Entonces, ese costo va a ser por siempre. El costo de la cirugía bariátrica va a ser una sola ocasión. Entonces, prácticamente, el utilizar agonista receptor de GLP-1, técnicamente y en palabras duras, es que es una mejor solución y un gasto mucho más bajo que si el paciente se le da tratamiento con agonistas, que es un tratamiento caro a largo plazo. Es la forma como lo vieron. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir el día de hoy? Primero, que la obesidad ha crecido dramáticamente en los últimos 30 años y es considerada una pandemia y produce importantes complicaciones a la salud. Que la obesidad deberá ser vista y tratada como una condición crónica que requiere tratamiento a largo plazo y definitivamente el tratamiento médico debe ser multidisciplinario dentro de lo que lo permita. No podemos olvidar la cirugía bariátrica como alternativa disponible, pero siempre los pilares van a ser nutrición, actividad física, terapia del comportamiento y medicamentos anti-obesidad. Los tratamientos tradicionales que se consideran como las famosas old drugs o drogas viejas, para el manejo de la obesidad independientemente de que ofrecen pérdidas modestas de peso, deberán ser consideradas como alternativas, ya que probablemente serán la única opción disponible para algunos pacientes, específicamente por el costo de los nuevos fármacos aprobados en los últimos años, ¿correcto? Pero sabemos que los pacientes que tengan tratamientos alopáticos deberán de mantener los mismos y al agregar utilizar o complementar con alimentos funcionales, suplementos compuestos, podrá ser clave del mejor control del paciente con enfermedades metabólicas como diabetes tipo 2, obesidad y lipidemias. ¿Ok? No solo eso. Cuando ustedes ven la evolución histórica de los medicamentos antiobesidad, y esto es algo que les va a dar a ustedes una idea muy interesante de lo que ha pasado a través del tiempo, observen esto. Uno de los primeros productos que fue aprobado fue Fentermina en 1900, tiene más de 65 años en el mercado. Afrin para clomenzores en 1960.
Mansidol en 1973 y Orlistat en 1999. Pero vean esto, después de 1999, el siguiente producto fue aprobado, la combinación de fenterminato piramato, en el año 2012. Pasaron más de 10 años, observen esto, más de 10 años que históricamente se hablaba de que existía una pandemia y no teníamos tratamiento farmacológico. Ya posterior a eso, pues definitivamente se puede observar que liraglutida en el 2014, definitivamente la Convención Lactosanol Bupropión también en el año 2014, recientemente SEBA en el año 2021 y el de última generación que fue aprobado en el año 2023 fue tirzepatide. Esa es la evolución histórica, pero algo como les digo que marcó algo muy importante, esos 10 años definitivamente marcaron muchos de los problemas que actualmente se están viviendo en todo el mundo con ese incremento tan importante del sobrepeso y la obesidad. Porque casi por más de 10 años, que es lo que pasó, no había productos. Aquí lo interesante es esto. Masindol es un producto, Fentermina es un producto que pues se usa, pero realmente, históricamente, con algunos problemas como el famoso FenFen, pues mucha gente como que le dio la espalda. Amphotericin, clobenzorex, incluso son productos que hay países que no se utilizan. Entonces, técnicamente, hubo países que en 10 años solamente tenían uno o dos productos. Y definitivamente México seguía teniendo todos, ¿no? Pero otros países solamente tenían uno o dos, lo que prácticamente marcó un problema importante en todo el mundo. Entonces, recuerden que la fisiopatología de la obesidad es que la obesidad protege la obesidad. Dos situaciones. El cuerpo humano fue creado para no perder peso. Nosotros hemos ido en contra de la realidad. Y recuerden otro aspecto que también se dice dentro de la endocrinología, que nadie sabe para quién trabajan las hormonas. Entonces, firmemente debemos de manejar todo esto y aquí lo más interesante de todo esto es definitivamente que de alguna manera pues son aspectos diferentes que debemos de considerar. Espero que esta información realmente haya sido de utilidad y que de alguna manera pues sea algo que les ayude mucho en su práctica médica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por esta increíble ponencia. Igual ya se encuentra habilitado el chat para que puedan empezar a mandar unas preguntas y pues para que el doctor pueda contestarles si les surgieron dudas. Ah, bueno, ya tenemos la primera. Doctor, ¿a partir de qué edad se puede iniciar tratamiento farmacológico para perder peso y hasta cuándo se pueden dar? Ok, bueno, esa es una pregunta muy interesante porque técnicamente ahora se habla que en la adolescencia ya podemos utilizar algunos de los tratamientos farmacológicos. El detalle es que recuerden que de los aspectos más importantes cuando se habla acerca de, perdón, cuando se habla acerca de este tipo de productos es el tratamiento farmacológico va en relación con el índice de masa corporal. Entonces vemos adolescentes que realmente tienen índices de masa corporal incluso de más de 30, de 35. Entonces, el tratamiento farmacológico ya estuviera indicado para estos grupos. O sea, se habla a partir de aproximadamente de los 13 años en adelante algunos de estos productos. Por supuesto, hay que conocer las características específicas del producto y ver que este producto pues realmente puede ser indicado en este grupo de edad. Realmente no hay nada específico creado para esto, pero sí se sabe que ya en adolescentes puede ser. Poblaciones más jóvenes, digamos, pediátricas o chiquillos que tengan 8 o 9 años y que tengan un cierto grado de peso obesidad, no está indicado utilizar ningún tratamiento farmacológico. Hay que seguir definitivamente con las modificaciones en el estilo de vida. Entonces, creo que esos aspectos son muy importantes, pero ya en adolescentes, acorde a las características de su de masa corporal, algunos de estos productos ya pueden ser utilizados. Ya hay estudios un poquito más evidenciados con liraglutida, incluso hay poblaciones que se han estudiado con fentermina, donde se ha visto realmente, pero también los estudios que hay disponibles en relación con estos productos, también están incorporados modificaciones del estilo de vida, dietas hipocalóricas, etcétera. Entonces, todo esto es muy importante, ¿ok? Ahora, las suplementaciones también, incluso las suplementaciones, ya algunas de ellas están indicadas a partir de los 5 años de edad. O sea, esa podría ser otra alternativa, porque realmente sabemos que no son medicamentos, sino son suplementos, entonces realmente no tiene un efecto farmacológico, sino un efecto, o tiene otro tipo de efectos en diferentes áreas, ¿ok? Ok. Bueno, también preguntan cuáles serían los criterios diagnósticos para disbiosis intestinal. O bueno, esto es realmente.
Es una pregunta, les soy honesto, es difícil de contestar, porque realmente para que uno hable de disbiosis intestinal, pues debes de tener un estudio. Es algo que, ¿cómo te podría decir? Es algo que es incluido dentro de un problema. ¿A qué me refiero? Es muy difícil que, por ejemplo, tú vayas con un médico y el médico te diga, sabes que tienes un problema de disbiosis intestinal. Es algo que hasta el momento no se maneja, ¿ok? Eh, Sino que se sabe que la disbiosis o la alteración de la microbiota va en relación con procesos patológicos, como es el caso de enfermedades crónicas no degenerativas, específicamente en esos casos, pues obesidad. Pero recuerden una cosa, ahorita la disbiosis intestinal está relacionada con prácticamente todas las enfermedades. Entonces, una de las formas como podrían tener alguien una idea, pues por supuesto se puede hacer un examen de heces fecales y determinar que si hay algún incremento de alguna bacteria, de alguna cepa en específico, ¿no? Pero más que nada es la situación clínica la que te puede decir que tienes un problema, ¿no? Y el problema cuál es? Es que de alguna manera pues está representado por una enfermedad, pero esa enfermedad pues puede tener su origen en una disbiosis, pero también no lo puede tener. Entonces es algo muy, muy complicado de decir, ¿ok? Lo que nosotros habitualmente referimos en el caso de disbiosis es cuando el paciente pues tiene una alimentación inadecuada y el paciente pues tiene algunas enfermedades crónicas no degenerativas. Es la forma más simple. Pero como tal, que tú vayas a ver al médico y que diga, doctor, quiero ver si tengo disbiosis intestinal, va a ser prácticamente imposible que el médico te diga, sabes que vamos, te voy a hacer este examen para esto. No, es algo que está de alguna forma, podemos decir, incluido dentro de diferentes procesos. O sea, por eso es que prácticamente pues no tenemos un tratamiento establecido único, sino que dices cuando alguien tiene disbiosis, pues tienes que utilizar suplementaciones, alimentos funcionales, alimentación saludable, etcétera, etcétera, porque realmente no como tal es un diagnóstico que vayas a hacerlo porque veas al paciente o le mandes un examen, ¿me entiendes? Simplemente es algo que va, se puede decir, envelado o incluido dentro de un proceso patológico. ¿Y por qué les digo esto? Porque ahorita prácticamente ya en su momento lo hemos discutido incluso en este foro, donde hemos dicho que la disbiosis o la alteración de la microbiota intestinal está prácticamente, es la intersección de múltiples enfermedades. Es algo que yo en las últimas charlas que he dado probablemente en este año, algo que siempre les digo, cuando alguien te pida hablar de alguna enfermedad, osteoporosis, artritis, obesidad, diabetes, siempre cuando hables de tiofisiopatología de la enfermedad, ya hay, ya hay publicaciones o referencias que de alguna manera ligan esta enfermedad con cada uno de estos procesos. Entonces, como tal, no vas a llegar con el médico y que te diagnostique disbiosis, no, es algo que va incluido dentro de un proceso que tú de alguna manera determinas. Y por supuesto, hay exámenes como de heces fecales que se pueden hacer, donde de alguna manera te hacen, estudian la microbiota y ven si de alguna manera tienes predominancia de alguna bacteria, que esta bacteria en muchas ocasiones se puede relacionar con una enfermedad en específico, pero realmente es la forma como eso. Que entonces, pero no hay médicos que se especialicen en disbiosis intestinal porque pues realmente no es como tal, sino que es parte de una complejidad, ¿ok? Ok. Oh, doctor, ¿quieren saber si se puede usar semaglutida en niños de 10 años con resistencia a insulina y obesidad? Ah, Desconozco si hay estudios específicos al respecto. En esos casos, probablemente lo más indicado, sobre todo en ese tipo de población y para resistencia a la insulina, sería utilizar metformina, ¿me entiendes? Y metformina se ha visto que se ha utilizado en poblaciones más jóvenes. Entonces, creo que podría ser ¿cómo se llama? Una alternativa un poquito más viable. O sea, estás hablando de jóvenes de 10. Ahora, si la persona tiene 15 años, tiene de masa corporal probablemente de 28 o 30, probablemente sí ya podrías indicar SEMA, pero con población de diez años, yo creo que hay otras alternativas, ¿me entiendes? Entonces, metformina podría ser una alternativa un poquito más razonable en este caso, ¿me entiendes? Sobre todo porque, pues ha demostrado, ¿no? La resistencia, ha demostrado que tiene un efecto importante la resistencia a la insulina, que eso, más que nada por eso. Ok. Bueno, por último, tenemos ¿cuáles serían los criterios para decir que se remitió la diabetes mellitus bueno, basado en una pérdida de peso de más del 15%? Eh, los criterios para que de alguna manera no es, para que tú hables de remisión de diabetes, hay una serie de criterios, no solamente la pérdida de peso.
Más que nada, esto tiene que ver definitivamente, primero, con que el paciente pues ya no utilice ninguno de los tratamientos previos. Y estamos hablando en un periodo de 1 a 2 años, no estás hablando de algo que pase inmediatamente. Habitualmente las guías dicen que deben de esperar ciertos periodos y que el paciente primero, que de alguna manera pues el tratamiento farmacológico que tenía en su momento para diabetes pues prácticamente sea eliminado o sea suspendido porque ya no lo requiere. Pero es cuando estamos hablando de aspectos más específicos son marcadores metabólicos y en este caso es la hemoglobina glucosilada. Si el paciente pues ya está manteniendo hemoglobina glucosilada que está dentro de los rangos normales por cierto periodo de tiempo, más de un año, año y medio, se habla de que el paciente tuvo una remisión de la diabetes. Entonces, son de los criterios más importantes. Por supuesto, el paciente al perder peso, eso de alguna manera pues tiene una implicación muy importante, que el paciente tenga marcadores metabólicos, como por supuesto también sería una glucosa en ayunas, pero específicamente la hemoglobina glucosilada, que es el que te dice cómo está manejándose, y definitivamente que el paciente pues ya no utilice tratamiento farmacológico para diabetes, ¿ok? Porque si el paciente está... El detalle es que ahora hay que es algo muy interesante, ¿no? Porque pues la mayoría de los medicamentos, sobre todo los agonistas, pues tienen la indicación para obesidad y para diabetes. Entonces, si el paciente sigue utilizando uno u otro, pues la hemoglobina glucosilada te pudiera dar probablemente la respuesta. Pero lo importante, como te digo, es que el paciente ya no utilice tratamiento farmacológico y que la hemoglobina glucosilada, y hablamos de periodos de un año o más, ¿ok? Pero hay guías específicas, no las tengo en estos momentos y no se las mostraba, pero en términos generales es eso. Y algunos otros puntitos más finos, ¿ok? Bueno, por cuestiones de tiempo no vamos a terminar de leer todas las preguntas, pero igual vamos a hacérselas llegar al doctor y igual se les tratará de hacer que les llegue la respuesta pues, a todos los interesados, ¿no? Pero bueno, solo para decirles que el link de asistencia se pasará después de la presentación del siguiente programa académico, por lo cual le voy a dejar el foro al doctor Uriel Barraza Muñoz y al doctor César Ochoa. Eh, Doctor Uriel. Hola, hola, ¿ya me escuchan? ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo ¿cómo están? estás, Uriel? Oye, déjame, aquí una Bien. pregunta que sí me hizo Claro que sí. interesante. No, Sí, me doctor. tarda un minuto. Dice, el Olistano tiene efectos negativos en la microbiota por el barrido intestinal. El Olistán no hace barrido intestinal. El Olistán lo que hace bloquea la absorción de grasas a nivel de intestino. Básicamente toma los espacios donde se absorben los triglicéridos y como realiza o sea, evita la absorción de grasas de más del 30%, es por eso que los pacientes logran pérdida de peso, pero no hay barrido, no hay barrido intestinal, lo único que hace es, toma el Orlistar, se sitúa donde están los espacios donde se logra la absorción de triglicéridos y otras grasas y ocupa ese espacio, pero no barre absolutamente nada, o sea, realmente no, si alguien les mencionó que hacía un barrido o sea, de la superficie intestinal, no. Lo único que hace es bloquear la absorción de grasas a nivel intestinal y se elimina completamente por heces, ¿ok? O sea, ni se queda ahí ni nada después de que su función se sale, o sea, no se preocupen, ¿ok? Se me hizo interesante esta pregunta y creo que sí es importante aclararlo, ¿ok? Perdón, adelante, Ok. amigo. No, hombre, no se preocupe, doc. Bueno, primero, gracias, gracias por estar aquí, Doc. Siempre por instruirnos y por mostrarnos, igual a nivel internacional, porque a veces nos quedamos con lo que hay en México y no comparamos lo que hay en otros países. Y con usted, pues bueno, tenemos el panorama básicamente de Norteamérica y todo lo que podemos comparar en Latinoamérica o hasta en Europa, ¿no? Justamente platicamos de eso, del libro de obesidad, ¿no? Esa gran contraste que se logró hacer en este. Amigo, aquí está, ya. Oye, está muy padre, ¿eh? Espero el mío. Bueno, ya haremos una sesión aquí en Scientific para eh, presentarles el libro y que lo puedan adquirir. Entonces, ¿cuándo le llegó? Hoy, doctor, seguramente. Sí, precisamente me lo enviaron de México, me enviaron unas copias acá a Estados Unidos. O sea, es la primera impresión del libro. O sea, son 1000 que parece que el Colegio de Medicina Interna va a controlar esos 1000 libros. Bueno, pues felicidades, doctor. Muchas felicidades, doctor. No, felicidades a ti, amigo. Tú eres coeditor del libro. Era secreto. No, hombre, gracias, No, ¿cuál doctor. secreto? Gracias, Doc, por apoyarme, por meterme a su equipo y bueno, es un gran logro. La verdad, algo que se trabajó el año pasado muy, muy intensamente y lo que va de este año, ya casi nos echamos otro.
Y bueno, es el primero que sea de muchos, ¿no? Y el de ustedes es como el cuarto, quinto, yo creo. Bueno, pues gracias, Doc. Qué emoción. Me llenó de emoción justamente para presentar un trabajo que igual hemos estado haciendo durante todo el año, que es empezar a formalizar y empezar a darle orden al estudio de la microbiota, ¿no? No hay muchos programas a nivel nacional, a nivel internacional sí hay algunos, ¿no? Pero también está la pregunta, oye, ¿y los cursos que se hacen en otros países tienen validez académica en México? Pues la mayoría, déjenme decirles que no, y ese es un gran problema, porque regularmente son muy caros, y si los quieren para términos nuestros colegas de certificación o recertificación, pues resulta que no se los toman en cuenta, ¿no? Entonces, nos dimos a la tarea de trabajar este programa durante todo el año. Se presentó en la Universidad Anáhuac de Cancún, donde hicimos nuestro Congreso de Microbiota en septiembre pasado. Y bueno, déjenme presentarles cómo ha quedado, ¿no? A ustedes que es aquí los alumnos de Med Scientific. Entonces, llevará por nombre Diplomado y Certificación Internacional en Microbiota, de probióticos a posbióticos en la salud humana, y un gran programa de 150 horas curriculares, es más completo hasta el momento, me atrevo a decir, en el mundo, y va a tener aval oficial universitario por la Universidad de Anáhuac. Vamos también con el Colegio Mexicano de Medicina y Nutrición y, bueno, los profesores de Med Scientific. Está diseñado, les decía yo, en 150 horas curriculares, donde vamos a revisar 100 temas diferentes durante 12 módulos. Va a haber espacio de hacer algunos seminarios profesionales, que son clases más continuas, más seguidas, y vamos a revisar un trabajo de revisión individual sobre alguna cepa bacteriana para empezar a hacer ese compendio de cepas disponibles, por lo menos en Latinoamérica, y cómo las podemos utilizar. Entonces vamos a ir a empezar a generar ese trabajo editorial también el grupo. Y bueno, nos vamos un poquito a los temas, ¿no? Entonces vamos a ir desde relaciones interespecie, biología, quorum sensing, todo este tema de comunicación interbacteriana, bioquímica clínica, importante para saber que un probiótico no le esté haciendo mal al paciente, ¿no? Revisar función hepática, función renal, ¿no? Que es lo primero que preguntan muchos médicos en el hospital. Oye, tus probióticos no dañan el riñón, no dañan el hígado. Bueno, pues justamente con la evaluación de la bioquímica clínica lo podemos estar monitorizando. Bases de microbiota, disbiosis, eubiosis, remisión de la disbiosis, el estudio de las ciencias ómicas en microbiota, expresión de la microbiota, los grupos etarios, y bueno, vamos a hablar de todos los ejes descritos hasta el momento, ¿no? El eje intestino, microbiota cerebro, microbiota piel, microbiota a todos lados, van a ver que vamos a encontrar cómo se comunica la microbiota intestinal, sus metabolitos, sus enzimas, sus inductores a través con todo el cuerpo humano, ¿no? Y de ahí nos vamos a empezar a revisar la microbiota y su estado de disbiosis en las principales enfermedades que hay en Latinoamérica y de lo que más descrito hay en la literatura internacional, ¿no? Revisaremos microbiota y sistema inmune, microbiota hematología, onco, obesidad, hígado graso asociado a disfunción metabólica, diabetes, síndrome metabólico, hipertensión, que por ahí hicimos una revisión este año de ese tema bastante interesante, ansiedad y depresión, gineco, piel, COVID, o sea, imagínense todos estos temas, este programa preliminar se los vamos a mandar. Y también la parte que es bien interesante, ¿no? El papel de la dieta como principal factor modificador de la microbiota, y vamos a tratar de darle el repaso de las dietas más reconocidas y que podemos, bueno, aquí es del área de nutrición, pero justamente es un programa interdisciplinario donde todo ciencias de la salud se puede cursar, ¿no? En los seminarios va a haber uno de metodología de investigación para aprender a hacer revisiones, para quienes no lo hayan hecho, ya que vamos también a aceptar estudiantes de pregrado en este diplomado. Vamos a hacer un solo seminario de probióticos, el análisis de los probióticos disponibles actualmente y cómo se tienen que empezar a prescribir, prebióticos, simbióticos, posbióticos, y también la suplementación, ¿no? Porque hablamos de vitaminas, minerales, cuándo hacerlo, cuándo no,
y ahorita ahí empiezan los alimentos inteligentes y todo esto. Bueno, tenemos que verlo también porque ya hay presentaciones de probióticos con vitaminas y minerales, ya vienen juntos. Entonces, ver qué es mejor y justo eso lo vamos a ir analizando. Y bueno, este es, les digo, un programa que nos va a dar 150 horas curriculares, va a tener una duración de 6 meses, va a iniciar el 13 de enero del siguiente año y vamos a acabar durante el mes de junio. Entonces, ahorita como está programado, va a ser 2 horas los días lunes, 2 horas los días sábado, pero bueno, se puede hacer en una modalidad mixta, es decir, lo puedes ver por grabación o están las sesiones en vivo como la del día de hoy y va a valer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, dirigido a todas las áreas de salud, profesionales y también estudiantes universitarios que nos han pedido mucho. Oye, el diplomado también lo puede cursar un estudiante, pues sí, el de nosotros, sí, justamente para empezar a cambiar el chip y dar puerta a estas terapias coadyuvantes que ya existen, ¿no? Entonces, este es el programa preliminar que se les presenta, es un lanzamiento interno, porque por estar aquí, ya ven que en la convocatoria sí lo pusimos, bueno, este, la parte del registro, solamente vamos a tener 200 lugares y este registro interno, por los que estamos ahorita el día de hoy aquí, va a tener básicamente el 50% de descuento del diplomado. Nos dimos a la tarea de investigar una media en los costos de los diplomados a nivel nacional y bueno, de ahí nos fuimos un 20% abajo. Entonces, por la fase 1, que es si ustedes se inscriben en los próximos 10 días, por los profesionales, es decir, quienes ya tengan cédula profesional cuentan como profesionales, la inscripción cuesta 1,000 pesos e iniciamos hasta enero, pero hay que apartar el lugar. Para estudiantes del área de la salud, sea cual sea la carrera, es el 50 de descuento, es decir, con 500 pesos apartas tu lugar y a partir de enero empiezan las mensualidades, en este caso 1,000 pesos para profesionales y 500 para estudiantes. El certificado final va incluido en esta fase 1, que es solamente los asistentes, estos 200 que estamos aquí, van a recibir esta información. Como oferta, como premio de estar aquí aprendiendo a las 10 de la noche. Y bueno, va a tener este deadline de el 10 de noviembre, ¿ok? Ya se encuentra en medscientific.mx en la sección de cursos, ya se encuentra el preregistro para el diplomado. Y a partir del 10 de noviembre ya se publica a toda la base de datos, a redes sociales y a las instancias que nos van a apoyar, pero ya al costo de fase 2. Inclusive va a desaparecer esto que existió de fase 1, eso es solo para ustedes ahorita, y a partir del 10 ya cuesta básicamente lo doble, aunque hayan estado el día de hoy. Entonces, pues, es una buena manera de aprovechar, de empezar a formarnos y entre todos aprender a prescribir y empezar a formalizar, les digo, el estudio que quizá en 1 año, 2 años se convierta en un área de posgrado, ¿no? Ya bien hecho como maestría, quizá como doctorado. Estamos en esos nacimientos de programas educativos de microbiota y lo importante que puede ser un abordaje interdisciplinario derivado a que al ser suplementos, pues bueno, en este caso los médicos se pudiera decir los puedes prescribir, pero también en el área de nutrición los puedes recomendar, el área inclusive de odontología también está hablando mucho de la microbiota de cavidad oral y bueno, todos los profesionales de la salud pudieran recomendarlos de una manera responsable, sabiendo las bases con un diplomado de esta magnitud. Entonces, pues han visto el resultado de 1 año básicamente de trabajo y ver qué temas se metían, qué temas no. Y bueno, entonces pues quiero decirles que el coordinador internacional del programa pues lo acaban de conocer, el doctor César Ochoa nos va a estar apoyando en la coordinación del mismo. También estará la doctora Ana Burguete, ayudándonos a coordinar también, el doctor Eric. Entonces traemos un equipo por ahí de 30 ponentes de Latinoamérica que nos van a hacer nuestros profesores. Entonces, va a estar muy intensa la coordinación, pero va a ser todo un éxito. Así es que, pues los esperamos. Me emociona mucho porque, vean, estoy todo el año esperando el momento indicado para lanzar este diplomado y ya empezamos en enero. Así es que,
pues la información, les digo, ya está en medscientific.mx en la ventana de cursos. Bueno, doctor, pues ¿cómo ve el programa que hemos estado trabajando? No, creo que definitivamente cubre todo lo que de alguna manera debe estar comprendido dentro de esta certificación, ¿no? Y el simple hecho de que pues esté avalado por una institución tan prestigiosa, creo que también lo hace de alguna manera válido, sobre todo las personas que definitivamente están involucradas en el manejo de estas áreas, ¿no? Y que quieran persuadir algo más, ¿no? O sea, creo que ah, no existe ninguna certificación al respecto en México en estos momentos, entonces creo que esa es una oportunidad única, ser parte de un diplomado y una certificación avalado por la universidad. Creo Así que es. es algo que de alguna manera lo hace, o sea, lo hace único. El precio, como lo mencionas tú, ¿no? Sobre todo esta primera fase, creo que es bastante razonable, porque pues, nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con varios grupos donde pues realmente ves que hay unos diplomados que dices tú, ay, y la gente aún así los paga, ¿no? Pero digo, creo que es un precio bastante justo y de alguna manera creo que sobre todo, ¿no? Y conociendo pues al grupo de compañeros que van a presentar, creo que son áreas que manejan a la perfección y muchos de ellos pues sabemos que están definitivamente involucrados, ¿no? Bueno, otra cosa que también podemos de alguna manera pues, considerar, ¿no? Recuerda que estamos por publicar nuestro libro de microbiota. No sabemos si a lo mejor lo podamos incluir ahí, pero esa podría ser una sorpresa, ¿no? Porque ya pues, de los capítulos ya solamente están revisando los dos últimos. Prácticamente ya la semana que entra tenemos una sesión para decir cuándo se hace el lanzamiento del libro. Estamos hablando de que puede ser probablemente antes de enero, entonces considero que probablemente el libro ya esté en físico para principios de año y pudiera ser una sorpresa que se pudiera incluir dentro del precio o probablemente vea otras Muy bien. oportunidades, ¿no? Muy bien, pues ¿Ya? bueno, seguramente así será, doctor. Claro. Listo. Entonces, no podemos decir que van a tener solamente esto, sino pueden tener otras cosas, y esa referencia va a ser única, ¿no? Ya. Incluso, digo, aquí ya entre comité y todos nuestros estudiantes, que pues, son los que siempre están en nuestras clases, también estamos trabajando en la manera de generar un taller presencial de manejo de probióticos con nuestros amigos de Michoacán, ¿no? Que Ujú. tienen las cepas y me dijeron, oye, Uriel, pues hay que hacer algo, pero práctico, que vean que sí se puede en México desarrollar algo así. Y yo, bueno, entonces Sí, vamos a llevarnos las bacterias a Cancún seguramente. es importante porque muchos de estos aspectos solamente los oímos o los ven a través de otros países, ¿no? España es un país que definitivamente pues tiene un avance muy interesante, pero no es yo creo que es más fácil ir a Ciudad de México o a Morelia que ir a España a ver estos procesos, ¿no? Definitivamente, o Sí. sea, o como dices tú a Cancún en este caso, ¿no? Incluso ya. Sí, sí, y este grupo de Morelia creo que ha desarrollado un nivel fuera de la realidad, ¿no? O sea, en cuestión, y creo que el tener la oportunidad de que ellos compartan lo que ellos han hecho por mucho tiempo y sobre todo la experiencia, lo hace algo único, ¿no? Porque desafortunadamente toda esta área la gente no le gusta compartir porque es algo que piensan que probablemente le pueden robar su idea o le pueden de alguna manera, pues, fusilar algo, ¿no? Entonces creo que el que haya un grupo dispuesto a poder compartir esto y que te muestre realmente cómo es eso lo hace único porque puede despertar el interés para los jóvenes, sobre todo de poder persuadir una carrera en esta área que definitivamente hay futuro. ¿Ok? Así. Wow, pues venga, es el inicio de este proyecto y pues agradecerle, Doc, siempre la disposición que tiene para darnos las clases, para compartir el conocimiento y bueno, un abrazo a Los Ángeles, amigo. Gracias, ¿no? Definitivamente estamos pendientes como siempre. Claro que Ok, sí, Doc. Abrazo. bueno, a lo mejor de todo, qué suerte, estamos pendientes, Uriel. Claro que Hasta sí, luego. gracias, amigo. Bye. Y bueno, ya puse ahí el link de asistencia en el chat, por si quieren abrir el chat, ya pueden registrar la asistencia del día de hoy y pues vamos a dejar esta sesión abierta unos 5 minutos más para que todos pasen la asistencia. Ahí mismo se les pregunta si desean la constancia o no. Y bueno, estamos en contacto. La información de la cuestión del diplomado, recuerden que
pues sí, se pueden acabar los lugares, entonces aprovechen este 50 de descuento que haremos aquí entre el comité de Med Scientific y todos los asistentes que están el día de hoy. Y bueno, solamente les puedo decir que está muy bueno el programa y que eh, no hay algo igual. No hay algo igual. Si ven algo más completo, mándenmelo por correo y se lo regalamos, pero no existe porque hicimos ese trabajo de búsqueda internacional en el programa, si hay algo similar y pues no. Entonces, será un gustote acompañarlos el primer semestre del siguiente año en esta aventura de el estudio formal de la microbiota con aval y profesores universitarios con validez en México. Entonces, y algo importante también para nuestros compañeros de Latinoamérica, que seguramente hay también aquí conectados, les recuerdo que la Universidad de Anáhuac tiene su campus internacional en Cancún y justamente la aval va a ser del campus internacional para que pueda tener ese valor internacional. Entonces, pues enhorabuena para todo el equipo. Gracias a Rolando que el día de hoy presentó. Gracias a Kai, gracias a Sebastián que están en la parte operativa y a todos nuestros coordinadores universitarios de más de 12 universidades. Ya sumamos un total de 86 líderes en México. Y bueno, estaremos convocando la siguiente semana para que se postulen como líderes ahora en el área de nutrición. Los estaremos buscando a través de la doctora Estefanía, que es nuestra directora de la nutrición, para empezar a generar el grupo de nutrición de Med Scientific. Entonces, pues, mucho trabajo, descansen, estamos en contacto, recuerden que la asistencia ya se encuentra en el chat y pues que pasen muy buena noche todos. Gracias por estar aquí.